Buenos días. Hola, ¿qué tal? Somos Tiririrí. musicales. Momentos musicales. Lo que nos gusta unos buenos momentos musicales a nosotras así bien por la mañana, ¿eh? Sí, es un poco chill hoy, de momentos Sí. musicales. Chill. Espérate, es que... Porque es sábado de empezar de Semana Santa. Vamos a empezar así un poco chill y luego ya caos. Sí. Caos, siempre. Lo que nos gusta el caos a nosotras. Sí. Ay, bueno, chiquis. A ver, que estoy organizando una cosa porque se me ha movido ahora. Bueno, hoy estrenamos una Hoy sección estrenamos... nueva en la que yo me dejo hacer, básicamente. Bueno, tarde o temprano te tocará a ti, ¿eh? Yo he empezado Me porque tocará a mí, digo... pero hoy yo no he Hoy hecho absolutamente nada. Exacto. Hoy tengo yo el Estoy gorrito de... que nos ha hecho el overlay Laura Lapita, bueno, Perita, que se llama ahora en Instagram, seguidla por favor, que es maravillosa, que nos hace siempre los overlays. Y me ha puesto un sombrerito de estos de como de graduación aquí en el lado, que vamos a tener siempre a la persona que ponga la exposición, siempre la vamos a tener aquí. Me queda perfecto. Efectivamente. Y yo, pues aquí de undergraduate. A ver que Undergraduate. si me gano el diploma, veremos. Sí, sí, te lo vas a ganar, ya verás como sí, 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 sí. Ya verás como sí. Explicamos un poco, vamos a hacer un poco una sección de ser intensa, ¿vale? Para que lo entendáis. Vamos a tener un poco PowerPoints y explicaros temas que nos interesan, cosas que nos parecen chulas, ¿vale? Y vamos a empezar con un tema que a mí me gusta mucho y que sé que a Sara también le gusta mucho, que es teatro. Y específicamente una compañía de teatro que se llama Takarazuka, ¿vale? Que ahora os explicaré un poco de lo que va. Entonces tengo que hacer un par de disclaimers aquí para que la gente no se me ponga nerviosa. Punto número uno. En la cajita de YouTube, porque en Twitch no sé muy bien cómo hacerlo, os dejaré todas las páginas que yo he consultado, todo esto para si alguien tiene interés, que pueda seguir leyendo, etcétera, etcétera. Decir que hace mucho tiempo que yo no hago referencias con APA, así que creo que las he hecho bien, pero no lo sé. Si hay alguna más me lo decís, en plan, Pili, se te ha olvidado el año de este paper, vale. Bueno, Eh, mientras hay enlace, ¿qué manda? sí, ya, pero digo, por si acaso yo que sé, es verdad que hay cosas como muy Tú ves interesantes. a la gente en YouTube haciendo referencia a Ya, normas APA, o ya, sea, la manual de estilo de la lengua española, sí, porque ya. nosotras somos lingüistas de profesión, pero me refiero Es que que, la claro, gente tenemos el lanza el academic muy enlace. para adentro, entonces nos sale siempre la vena del academic. Pero sí, Efectivamente. sí. Yo por si acaso lo he puesto, ¿vale? Por si os interesa. Punto número 2. Esto es una introducción muy leve. O sea, este tema da para mucho y yo os voy a hacer una introducción Para muy que leve, muy... os entre el gusanillo y digas, ¿eh? Exacto, exacto, para que veáis un poco de lo que va, para que tal, está hecho también un poco con clave de humor, ¿vale? Excepto una parte que sí que es un poco más seria, que ahí ya no haremos chistecitos porque no me parece tampoco Pues tal. te avísame, porque yo soy. Sí, No, broma. te vas a enterar, Lo notaré, lo porque se notaré. llama la parte oscura del Takarazuka, o sea, te aviso. Uf. Em, y nada, y eso, espero que os guste, espero que os interese, etcétera, etcétera. Decir también que he utilizado dos unidades de memes que no sé de quién son, ¿vale? Pero que si lo sabéis me lo decís y los crédito también. Y si no, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces, vamos allá, ¿vale? Bienvenidos a Lesbianas Musicales y dónde encontrarlas. Introducción de Takarazuka. Sumire no Hana. Por cierto, la canción que estáis escuchando al fondo es Sumire no Hana, que es un poco como la canción oficial del Takarazuka, porque yo estoy on point hoy, ¿vale? Y también otro disclaimer, ¿vale? Que yo lo siento en la persona en la que me voy a convertir en este directo, porque yo estoy muy in, ¿vale? Llevo 6 años viendo a esta gente. Estoy muy obsesionada con estas chicas y de verdad que lo siento mucho, en plan. De verdad que lo siento en la persona que me voy a convertir. En realidad no mucho, pero yo no. Vale, pues No pidas vamos. perdón, Pili, es nuestro canal, hacemos lo que Ya, es que queremos. literalmente hago lo que me sale de la punta de la voz, jodís. Así que para eso está Ramón. Exacto. ¿Vale? Vamos a la parte uno, que es la parte más larga, las otras son mucho más cortas, que es el Takarazuka, ¿vale? O como le he llamado yo, ¿eso se come o qué? ¿Vale? Y empezamos con un poco de disclaimers de términos, ¿vale? Cuando yo digo Takarazuka, puedo decirle Takarazuka o Zuka, ¿vale? Es lo mismo, simplemente muchas veces lo acortamos, ¿vale? En el mundo un poco del fandom y tal, muchas veces se le acorta y se le dice Zuka, ¿vale? Así que si veis que de repente digo Zuka, no es que me esté refiriendo a la gender bender versión de Zuko de Avatar, es que es el Takarazuka, ¿vale? Luego, Hankyu es la compañía que se dedica a, digamos, manejar la compañía de teatro, ¿vale? Hay una empresa detrás de esta compañía que es Hankyu, que ahora hablaremos de ellos
y que son un poco Seguramente que son explotadores. Efectivamente, sí, muy bien, Sara. Mini punto, más cerca de la graduación. Sí, vale, que yo le digo a los jefazos Hankyu, ¿vale? Si veis que me refiero a Hankyu, que sepáis que me refiero a los mandamases, ¿vale? A los capitalistas, por así decirlo, ¿vale? Luego, si yo hablo de sienes, ¿vale? O de siens, me refiero a las actrices, ¿vale? A lo que es el cuerpo de trabajo del Takarazuka, ¿vale? Entonces a Hankyu, los jefazos, y las sienes, que son las actrices, por así decirlo, ¿vale? Y luego las actrices se van a dividir en dos, digamos, tipos, que es las Otokoyaku, que son las que hacen los papeles masculinos, y las Musumeyaku, que son las que hacen los papeles femeninos, ¿de acuerdo? De todas maneras, cualquier otro me lo vas diciendo, ¿vale? ¿Y por qué hay dos tipos? Diréis, porque lo gracioso de esta compañía, o lo que la hace especial, es que es una compañía de solo mujeres. O sea, aquí no hay señores. Aquí no puede haber señores. Están prohibidos. No se puede, no entras. ¿Vale? Esto hace que tanto las chicas hagan papeles de chica, obviamente, pero que las chicas también hacen los papeles de chico. ¿Vale? Entonces, ahora hablaremos también un poco de esta homoeroticidad que hay también un poco en el Zuka, porque a mí me flipa, la verdad. Pero tened muy presente que Se cambiaron las tornas. se cambiaron las tornas, pero not really, es que es un poco complicado. Veremos. Sí, veremos porque telita. Pero bueno, básicamente es una compañía femenina de Japón, ¿vale? De la ciudad de Takarazuka. Por eso se llama Takarazuka. Pero que también tiene un teatro en Tokio, ¿vale? Luego hablaremos de esto, de dónde actúan ellas y todo eso, por si alguna vez vais y queréis verlas, etcétera, etcétera, que sepáis a dónde podéis ir y a dónde tenéis que ir, ¿vale? Entonces, esta compañía, ¿vale? Se creó en 1913 por este señor que vais a ver aquí, ¿vale? Miradlo, el señor ahí, un soporte, ¿vale? Que es Kobayashi Chizo. Ahora me ha salido. Ahora sí, es que va un poquito lento. He intentado mantener las transiciones en el PowerPoint, pero se me petaba mucho el OBS, entonces he tenido que hacerlas como muy lentitas, ¿vale? Sorry about that, ya voy a encontrar una forma de mejorar eso. Vale, que este es Kobayashi Chizo, ¿vale? Que es el fundador del Zuka. Y este señor era uno de los fundadores de la compañía de ferrocarriles Hankyu, ¿vale? Que recordáis que yo os he dicho que el Hankyu son los que mandan en el Zuka, ¿vale? Entonces, este señor estaba construyendo su línea de ferrocarril ahí, chucu, 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 y dijo, uff, no me viene nadie aquí a esta parada de Takarazuka. ¿Qué tal si monto un espectáculo? Me monto un espectáculo. Yo tenía en mi mente. Claro, o sea, mente tiburón. O sea, dijo, me monto aquí un brilli, me monto un cosas tal. aleatorias. Claro. Y dijo, me voy a montar una compañía de teatro, pero van a ser solo 10. Y todo. Espectacular. ¿Qué pasa? Que era un poco distinto del Zuka. Que en vez de hacer un teatro tradicional como el kabuki, ¿vale? O como el no, o eso, decidieron hacer musicales occidentales. O sea, decidieron hacer Mamma Mía, por ejemplo, ¿vale? Para que os entendáis un poco. Era una cosa muy distinta a lo que estaba acostumbrado el pueblo japonés en ese momento, ¿vale? Luego también esto tiene un contexto más de la guerra, de tal, que eso no me voy a meter ahí porque es un follón, pero que si queréis saber más podéis investigar por vuestro lado, ¿vale? Aunque también, de vez en cuando, también hacían musicales de, digamos, historias japonesas, ¿vale? Pero sobre todo son occidentales, ¿vale? Son muy tipo Las Vegas, Broadway, Wicked, ¿vale? De este tipo, ¿no? Siempre musicales y siempre de este estilo, ¿vale? Entonces eso para ellos era muy nuevo, era como, oh, Dios mío, en plan, ¿qué es esto? Entonces atrajo muchísima atención. Atrajo tanto la atención que empezaron a crecer un montón. Empezaron a crecer y ya la primera trupe que tenían no se podía mantener, entonces crearon diferentes trupes, ¿vale? Los trupes son grupos de teatro, ¿vale? Lo digo por si, ya sé que Sara lo sabe, pero por si acaso alguien no lo sabe, ¿vale? Entonces yo ahora os voy a explicar un poquito las trupes que tienen, porque tienen 6, ¿vale? Wow. Tienen un montón, es que son muy grandes. Ahora os explicaré un poco para que entendáis el porque es una compañía muy grande que tiene muchísimo efecto en la cultura japonesa, ¿vale? Entonces, la primera es la primera que se montó, ¿vale? Que se le dice la Hanagumi, ¿vale? La trupe de la flor, para aquellos que no entiendan. Y la Hanagumi es, digamos, la original. Estaba siempre Hanagumi, aunque no se llamaba Hanagumi, simplemente era la trupe que había y ya está.
Y cuando ya hubo mucha gente, decidieron dividirla en dos, por así decirlo, ¿vale? Decidieron hacer dos y entonces es cuando ya le pusieron el nombre de Hanagumi. Y cuando en 1921, ¿vale? Es decir, ni siquiera 10 años después ya tuvieron que crear una segunda trupe, que es la Tsukigumi, ¿vale? Que es la trupe de la luna, ¿vale? Cada trupe, como veis, va a tener un colorcito, ¿vale? Que esto es muy importante porque luego ya se hacen eventos y cosas y el color es muy importante, ¿no? Entonces las Hanagumi siempre van a ir de rosa, las Tsukigumi siempre van a ir con este amarillo doradito, ¿vale? Ujú. Y luego, como, again, seguían teniendo más y más y más y más y más y más. En 1924 apareció la Yukigumi, ¿vale? Que es la trupe de la nieve, ¿vale? Que tiene un color verdecito clarito, así como muy mono, ¿vale? Después, again, más, necesitaban más trupes, ¿vale? Y entonces se creó la Hoshigumi, ¿vale? La trupe de las estrellas, ¿vale? Que está haciendo un azulito, en 1933. El problema de la Hoshigumi es que en 1939 se suspendió por la guerra, ¿vale? Porque os recordemos que había una puta guerra mundial. Y volvió más tarde en 1948, ¿vale? Es decir, esta trupe estuvo hasta 1939, paró. Y ya en el 48, cuando ya pues no había misiles, salió otra vez, ¿vale? Y después tenemos la última, entre comillas, que se ha creado, porque ahora hablaremos de la otra trupe que es un poco distinta, que es la Soragumi, la trupe del cielo, ¿vale? O la Cosmos Troupe, que se le dice a veces. Que es así como un lavanda, un lilita clarito, muy mono, ¿vale? Y esta es de 1998, ¿vale? Es decir, no es de hace tanto. ¿Cómo? Ujú. Como unos 30 menos. Sí, más o menos. O sea, la verdad que el Zuka va bastante progresivamente creciendo. Y no se descarta que de aquí a un par de años haya otra trupe. Y se saquen otra trupe de, yo qué sé, de la nariz. La verdad. Pero bueno, de momento tenemos, digamos, estas Le 5. falta ya la de la tierra, la Claro, del la de la fuego. tierra, la del pájaro, la de, yo qué Elementos sé. tienen. Claro, o sea. Decir que siempre se ha dicho, lo que pasa yo que no estoy muy de acuerdo, que cada trupe se especializa en una cosa, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo llevo siendo fan de esto, ya digo, como unos 6 años. Me he visto muchas obras. Me parece que es un poco reduccionista decir que, por ejemplo, la Tsukigumi es la del baile. La Yukigumi es la de los papeles, o sea, la de las historias más profundas. Yo qué sé, ¿sabes? No me parece correcto ni me parece cierto. Entonces, Ya. no voy a hacer esta división porque me parece una tontería, porque me parece que cada una tiene su propio, ¿sabes? Mundo. Entonces, no me voy a meter en ese pastel. Y la última trupe, que es una trupe un poco especial, es la Senka. Y diréis, ¿qué cojones es la Senka? Que es así como este lila fuerte, azulito, más o menos. La trupe Senka es la trupe de las señoras mayores. Es decir, esta trupe está formada por antiguas actrices del Zuka que se retiraron, pero que a lo mejor querían seguir actuando o querían tal, y formaron su propia trupe, ¿vale? De forma no oficial empezó en 1929 más o menos con Todoroki Yu, que fue una sien muy famosa y que luego pues decidió que incluso después de retirarse quería seguir subiéndose al escenario. Y entonces aparecía en, pues a lo mejor ayudando a la Hanagumi o a Tsukigumi o alguna de estas con papeles normalmente suelen ser pues de personas mayores, en plan de un emperador, un rey. Y además suelen ser personas mayores con cierto poder porque ya sabéis que como toda buena organización japonesa, aquí hay jerarquías, ¿vale? Y la Senka está no tan alto como Hankyu, pero de las 5 trupes, la más alta de aspecto de respeto es la Senka, ¿vale? Porque llevan muchos años, y son gente, la verdad, preparadísima, ¿vale? Consolidadísimo. Claro, esta gente se ha pasado el juego ya, en plan. Sí. ¿Vale? Y entre comillas es la Pues trupe vale su más. todo. Claro, es la trupe más nueva porque empezaron a referirse oficialmente a ella en los 2000, ¿vale? Los 2000 y tal, empezaron ya a decir esto es la trupe Senka, ¿vale? Y no tiene de hecho tanta gente, o sea, creo que ahora mismo la Senka tendrá como 20 actrices, ¿vale? No están como todo el rato, porque again, son personas ya mayores y pues a lo mejor no pueden estar, ¿sabes? Haciéndose el tour maravilloso por Japón, porque obviamente esta trupe también viaja por Japón, ¿vale? Entonces, estas son las 5 trupes activas y luego la Senka que va como por su rollo, ¿vale?
Ujú. Para que entendáis un poco que hay muchísima gente metida en esto. O sea, es muchísima. O sea, en cada trupe habrá como unas 50 personas. Fácil. Vale. Entonces, dentro de cada trupe, como hemos dicho, hay una jerarquía. Hay una forma en la que funciona la trupe, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. La primera, la que manda más en la trupe, vamos a hablar, por ejemplo, voy a poner esta de Hanagumi porque es la primera. La que manda más en la Hanagumi, aparte de la Senka, es la Top Star, ¿vale? La Top Star siempre es una Otokoyaku, no puede ser una Musumeyaku, porque aquí el centro de atención siempre va a estar en las chicas que hacen de chicos, ¿vale? Y la Top Otokoyaku, perdón, siempre va a tener los papeles protagonistas. No hay audiciones, siempre las tiene ella. O sea, da igual que... No. Es para ella. Siempre. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Después de la Top Star está la Nibante, que es la segunda, digamos, Otokoyaku que hace más papeles, que hace normalmente pues del... El segundo papel protagonista, ¿no? El rival. Suelen hacer mucho villanos, suelen hacer mucho... el Sí. amigo, el mejor amigo del protagonista, ¿vale? En plan... Esta clase de papeles. Un poco el que crea el conflicto, ¿no? Sí, Del protagonista. Ujú. efectivamente, es un poco también el que crea el conflicto o el que, digamos, acompaña, dependiendo un poco de la obra, porque a veces en obras que pues a lo mejor no hay un villano, no hay un conflicto tal, es el que No, pero acompaña. el conflicto no tiene por qué ser algo malo Mm. de una situación, sino es el que supone un cambio en lo que estaba Sí. establecido al principio en las introducciones o sea, todas las obras suelen tener introducción, nudo y desenlace, ¿no? Ujú. Aunque puedes hacerlo más contemporáneo y tal, y eso que se pervierta o que se cambie el orden, pero siempre como que hay una presentación de un tema, un conflicto que no tiene que ser necesariamente algo negativo, sino decir lo que cambia el estado anterior, es decir, la calma que había antes pues el conflicto. O, por ejemplo, imagínate que hacemos una obra en la que yo, pues eso, estoy chill en mi vida y de repente me dan un ascenso en mi Ujú. trabajo. Es un conflicto porque Porque cambia mi cambia, sí. situación actual y no tiene por qué ser necesariamente malo. Entonces, como que genera el cambio, ¿no? En Sí, la persona. efectivamente. El Nimanté es literalmente el que genera el cambio. Y también, porque ya digo que en el Zuka muchas veces, o ahora ya no tanto, pero sobre todo anteriormente, eran sobre todo historias románticas. Va a ser el que genere el cambio en la pareja, sobre todo, ¿vale? Ya sea Mm. por buenos medios, que es un rival, o por es un amigo que a lo mejor aconseja mal, o lo que sea, ¿vale? Entonces, este es el Nivante, ¿de acuerdo? Que siempre ha sido muy... O sea, Ujú. la Top Star y la Nivante siempre han estado muy presentes en la trupe. De hecho, en los pósteres... Ahora veremos unos pósteres y veréis que siempre aparece la Nivante. Y Mm. luego un rol que siempre ha estado, pero que ahora es cuando se le está dando un poco más de, digamos, de protagonismo, porque antes no tanto, es el Salmanté, ¿vale? Es decir, es el tercer protagonista, ¿vale? Este Sambanté antes ya, como ya os digo, no tenía como mucha importancia y ahora cada vez les están dando más porque están viendo que a la gente le gusta también seguir esa clase de roles, ¿vale? Y sí que es verdad que es mucho más flexible que el Nibanté, ¿vale? O sea, el Nibanté siempre va a ser, como ya hemos dicho, el segundo protagonista y el Sambanté tiene un poco más de flexibilidad en el rol, en plan, a lo mejor es alguien de parte de los malos, a lo mejor es alguien, ¿sabes? Tiene como un poquito Mm. más de flexibilidad en ese sentido, siempre y cuando va a ser la tercera persona que tenga eh, más líneas o más diálogo, ¿vale? Ujú. Luego, me voy a estar un segundo que tengo que abrir la puerta al gato. Vale. Yo lo he visto pasar por ahí y digo, el Sí, gato de... está aquí Mochilín, que se va ahí. Chao. Estaba durmiendo en mi cama y claro, ¿cómo lo voy a echar yo? No puedo echar al gato, realmente. Está prohibido en esta casa. Entonces, esto es la parte de los otokoyaku, ¿vale? Que recordemos que son las que hacen de señor, ¿vale? Y luego tenemos, por supuesto, las que hacen de señora, ¿vale? Que aquí también tenemos una top musumeyaku, que no es tan importante como la top star, porque recordemos que aquí siempre, siempre lo importante va a ser los otokoyaku, ¿vale? Las musumeyaku, de hecho, hasta hace poco la verdad que las trataban un poco... ahora está mejorando un poquito la cosa, luego hablaremos de los cambios que está viendo en Zuka, pero sí que es verdad que el rol de Musume Yaku nunca ha sido como tan importante o tan popular
como el rol del otokoyaku. De hecho, la gran parte de la mayoría de la gente que se mete al Zuka quiere ser otokoyaku. Vale, esta señora va a ser literalmente la pareja de la Top Star, ¿vale? Sí, sí. Ya qué sea pinta. su hermana, su novia, su madre, el que sea el rol acompañante más importante femenino va a ser siempre para esta persona. Ven, en Zuka no se hacen audiciones para los papeles, digamos, importantes, porque cada trupe siempre va a tener los mismos Top Star, Top Musumeyaku. Eso pasaba mucho en la época en la época de Molière, Mm, en la época de, ¿cómo se llama? En la época del Rey Sol, en ujú, Francia, que había personajes tipo ujú. y viajaban también en troupe y de hecho los personajes se heredaban porque muchas veces la familia, o sea, los actores y las actrices pues eran, a ver, eran troupes familiares o Claro, directamente que claro. se heredaba la familia ahí y entonces se heredaban los papeles y, y eso, y era como que tú tenías más o menos tu rol. Y eso Mm, en la comedia del arte también pasaba mucho, porque en la comedia del arte en Italia tenían personajes tipo, que era pues el Pantalone, que es el sí, padre avaro, el Polichinela, que es el saltarín y el cómico, el no sé qué tal. Entonces, normalmente si yo soy, por ejemplo, Pantalone y tú eres mi hijo, porque sí, eran sí. hombres, Yo voy a ser yo pantalones. aprendí el oficio de Pantalone, entonces yo te transmitía a ti Pantalone y tú lo heredabas de mí y tú sabías, tú sabías todos los trucos y toda la partitura de movimientos de Pantalone Ujú. y eso se transmitía, entonces claro, no había audiciones, era Claro. directamente pues que montaban la compañía y yo te enseñaba el oficio, Sí, eran sí. oficios. Claro, como es que antes hacía mucho eso del oficio. Bueno, en el kabuki se sigue haciendo, de hecho, que Sí, son muchas también, líneas familiares. claro. Eh, y aquí también hay líneas familiares, no es tan típico porque ahora hablaremos cómo tú entras en el Zuka, que es muy difícil. Pero aquí también hay como sagas de a lo mejor de familias que siempre han tenido una mujer en el Zuka o cosas así. En plan, no es muy común, pero lo suficiente como para que sea curioso, ¿sabes? Luego, después de la Musumeyaku, tenemos a la segunda Musumeyaku, ¿vale? No tiene un nombre per se, simplemente pues es la segunda Musumeyaku. Que de nuevo suele hacer a lo mejor pues de la villana, de la rival, o de la mejor amiga, o de la hermana, o de, ¿sabes? Y esta clase de cosas. Y tiene el rol de la segunda Musumeyaku se parece más al Sanbante que al Nibante, en el sentido de que tiene bastante flexibilidad a lo mejor de roles. Hmm. Dentro de lo que cabe que el Nibante siempre va a ser en plan el segundo y te jodes si no te gusta el personaje, ¿sabes? Y luego dentro de la trupe, ¿vale? Porque la Top Star y la Top Musumeyaku y toda esta gente tiene el suficiente en su plato como para eso. Tienen lo que se le dice digamos, el presidente de la trupe, ¿no? O el delegado, incluso podríamos decirle, que es el Kumicho, ¿vale? Que es un poco, pues eso, como un delegado de clase, pero en versión adulta y en una trupe de teatro. ¿Vale? Que es la persona que organiza un poco, que pues si hay algún conflicto intenta solucionarlo antes de que lleguen los jefazos y toquen las narices, etcétera, etcétera. Y hace relativamente poco también empezó a existir la figura del Fukukumicho, que es la vicedelegada, por así decirlo. Ujú. ¿Vale? Entonces hay dos personas. Normalmente, además, el Kumicho es la persona que lleva más Y en años. cada trupe hay Dime. que si en cada trupe hay un kumicho o es uno para todas. No, en cada trupe hay uno. O sea, cada Ah, trupe vale. tiene como su propia sociedad, por así Mm, decirlo, ¿vale? ujú. Entonces está. Están como pertenecen a la misma, el mismo género y tal, Sí, la misma compañía, pero pero tienen su por eso mezclados, propia. ¿no? Exacto, exacto. Vale. ¿Vale? Entonces tienes a la Kumicho, que es la chica que lleva más años en la trupe, ¿vale? Que siempre va a ser esa, porque se sospecha que entiende más, que tal. Ya sabes cómo son Claro. los japoneses Pero con lo de ¿cómo las va el tema? jerarquías y tal. Ujú. Y la Fukukumicho. Y hace relativamente meses han anunciado que va a haber una segunda Fukukumicho en las trupes. ¿Y, y ellas actúan o Sí, sí, solo sí. hacen el... No, 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 Ah, actúan, vale, o sea actúan. que tú eres, por ejemplo, yo qué sé, la segunda Musume Yaku Ujú. y es la que llevas más tiempo Puede y tienes ser, sí. también Puede ser la... perfectamente Kumicho, sí. Mm, No suele.
También Ya. te digo, no suele porque ser top star y ser top Musumeyaku no tienes vida. O sea, ahora veremos, Ya. en plan, es una cosa loquísima, ¿vale? Entonces normalmente Kumicho suele ser, ya digo, una persona que tiene papeles a lo mejor como más supporting, más tal, Sí, porque sí, yo por eso he dicho también, segunda, porque he entendido, digo, entiendo que los primeros a lo mejor claro, no ven con es, lo suyo. claro, no es típico que una top sea Fukukumicho para nada. O Kumicho. Pero hay veces que ha pasado, ¿eh? No es lo típico, pero una segunda Musumeyaku a lo mejor sí que podría ser una Kumicho o una Fukukumicho. Mm. ¿Vale? O sea, no es lo típico, pero puede pasar perfectamente. ¿Por qué no? Ujú. ¿Sabes? Vale. En plan. Ya digo que no es lo típico porque ya te digo que no les da la vida. Es que ya verás, esta gente está loquísima. O sea. Vale, entonces. Quería explicar un poco porque tú para ser top star, ¿vale? Para entrar en esta compañía, tú primero tienes que ir a una escuela musical especial, cuyos exámenes son jodidos de cojones. Te estoy diciendo que hay en años que es más probable que tú entres a la Todai, es decir, a la Harvard de Japón, que a la puta Zuka. ¿Vale? O sea, es muy difícil entrar a la escuela de musical del Zuka. ¿Vale? Que es la única forma que tú tienes de entrar en esta compañía. Tú tienes 3 años, porque ya sabéis que en Japón tienen un sistema educacional distinto, pero por así decirlo, tú tienes los 2 años de bachillerato y el de cuarto de la ESO, para que me entendáis, para entrar en la Zuka. Tú tienes 3 oportunidades, tienes 3 presentaciones. Si tú no entras en ninguna de las 3, ya no entras, te jodes. Y es muy difícil porque son pruebas de baile, pruebas de canto, pruebas de actuación y un examen que no es para nada fácil, es decir, un examen de conocimiento general que no es fácil. O sea, es muy difícil entrar a la Zuka y de hecho hay academias especializadas en Para preparar. prepararte para entrar y aún así es muy jodido que entres. Ujú. ¿Vale? Entonces tú una vez entras en la Zuka, en la academia, tú pasas 3 años en la academia y entonces pasas a una trupe. Tú no eliges la trupe, la eligen ellos. Claro. ¿Vale? Ujú. Ni el puesto, supongo. Que va, ni del. Pero para nada. Entonces, yo os voy a explicar, ¿vale? Para que entendáis un poquito. Yo he hecho este perfil de actriz falsa para que entendáis cómo es la vida de una persona que quiere dedicarse al Zuka, cómo es la vida de una 100, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a Nagisa Misumi, nombre cogido para nada de Pretty Cure. Efectivamente. Me arrepiento de cero. Cualquier casualidad es meramente casualidad, o sea, Casualmente, ¿vale? No sé de qué me estás hablando, ¿vale? Y yo os voy a hablar un poquito de lo que se le dice el camino al estrellato, ¿vale? O el camino a la top star, que es lo que, digamos, aspiran pues, la mayoría, ¿no? Tú si te metes quieres ir al tope, quieres ser la más, ¿sabes? Entonces, aquí tenemos a Nagisa Misumi, ¿vale? Que fue una estudiante, se metió, consiguió en su segunda oportunidad meterse a la escuela musical Takarazuka, ¿vale? Aprobó, tal, y entonces eligió su nombre artístico, ¿vale? Todas las sienes no tienen, su nombre real no es ese, ¿vale? Yo cuando las menciono, ese no es su nombre real, es su nombre artístico, y es que una, entre comillas, cosas que ha mejorado mucho el Zuka es que mantiene muy bien la privacidad de sus sienes, ¿vale? Ya hablaremos más tarde, pero por obvios motivos ha habido casos de acoso y cosas así que hace que intenten proteger muchísimo la verdadera identidad de las actrices, lo cual, nice. En eso nos parece bien, ¿vale? Entonces ella ha elegido su nombre artístico que va a ser Sakura Hana, ¿vale? Para nada floral. Para nada floral, ¿vale? Me estoy inventando todos los nombres y todo, ¿vale? Entonces ella es Me Sakura gusta. Hana, ¿vale? Y ella tiene un apodo, ¿vale? Porque es muy típico también ponerles apodos a las actrices, ¿vale? Y es Hanachi, ¿vale? Le llaman Hanachi. Entre las fans, etc. Uy, yo soy muy fan de Hanachi, no sé qué. Y tienes una camiseta con su cara, un abanico Y para fangirlea. apoyarla, ¿sabes? En plan, todo eso, ¿vale? Ella es una otokoyaku y ella quiere ser top star. Ella tiene decidida que ella va a ser top star por, vamos, lo que le cueste. Y entra en la trupe Hanagumi, ¿vale? Entonces ella empieza a hacer pequeños
papelitos. También iba proyectando, ¿no? Con Claro, su ella proyecta nombre, y su nombre manifesting. artístico. Claro, ¿Te claro. imaginas con toda la parafernalia y me meten en la Y te Yukigumi? meten en la Yukigumi y dices tú, pues me llamo Sakur, me llamo Cerezo Flor. ¿Cómo me verás tú? Efectivamente. ¿Sabes? Entonces ella projecting, ¿sabes? Ha conseguido entrar a Hanagumi, que es la que ella quiere, Claro. y empieza a hacer sus pinitos, ¿vale? Entonces, ella lleva... ¿cuándo he puesto? 4 Ken, ¿vale? Los Ken son los años que tú llevas en la compañía, ¿vale? Que es el Kenkyuka, ¿vale? Que son los años que tú llevas en la compañía y con lo cual dicen tu valor o tu jerarquía dentro de la trupe. Un poco la experiencia también Claro, y la eso. experiencia. Entonces, ella ha tenido varios papelitos así interesantes y entonces le cae un Shinjin Koen. Ahora explicaremos más adelante lo que es un Shinjin Koen, pero es básicamente una función de la gente que tiene menos de 7 años en la trupe. ¿Vale? El Zuka hace una función especial con todos aquellos que tengan menos de 7 años para que también puedan lucirse, para que puedan tener experiencia en el teatro, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque si no, pues obviamente al estar la top muchas veces no alcanzan papeles más allá de un tope. Entonces el Shinjin Koen está hecho para eso. Ella ha tenido varios Shinjin Koen, ha tenido, imaginemos, 4 protagonismos en los Shinjin Koen, con lo cual es muy favorita para convertirse en la top star cuando se retire la actual, ¿de acuerdo? Entonces tú, porque aquí hay mucho movimiento fandom y mucha gente sigue a estas actrices, están muy pendientes de qué papeles tienes en el Shinjin Koen, qué merchandise sacan de ti, porque si de repente, imagínate, sacan un llavero de Hanachi, tú dices, uy, un llavero de Hanachi, ¿por qué habrán sacado un llavero de Hanachi? ¿Es porque quieren subirla y va a ser, por ejemplo, Sanbante? Y entonces de repente Hanachi es Sanbante. Y entonces eso, ¿vale? Y de repente es Nibante. Y de repente es Topstar. Efectivamente. Disclaimer. Esto no siempre pasa. Hay muchas veces que las Nibante a lo mejor se retiran sin ser Topstar. O que de repente la Sanbante se hace Topstar. O que de repente otra persona que no se hace Topstar. Esto es un poco como le apetezca a Hankyu, porque esto lo decide Hankyu. Y ya sabemos cómo son los señores, porque, ¿sabes? Son señores ferroviarios Son que pueden esperar. Bastante bien lo hicieron. Suficiente, exacto, ¿vale? Entonces, vamos a las obras. Vamos a cómo... Esta era la parte más larga, ¿vale? Vamos a las obras, a cómo se... cómo es una obra de Takarazuka, porque tiene su cosa. Me interesan, porque me estaba dando vibras de ópera de Pekín, pero creo que no. No del todo, no, ya te digo, es más purpurina y flashes y cosas. No, pero es que la ópera de Pekín, eso es lo más colorido del mundo también, pues o sea, me entonces refiero. Es una movida muy movidosta. sí, es Pero tú bien, movidote. yo voy haciendo mis conexiones. Sí, tú tírale y cualquier dudita me vas diciendo. Vale. Hay varios tipos de producciones dentro del Zuko, ¿vale? Entonces, la más normal y la que normalmente vais a ver es el musical más el finale. El final es una cosa especial, ¿vale? Que ahora comentaré más en detalle porque tiene su propia sección, porque el final es una cosa muy famosa, pero que el final solo se hace en los teatros de Takarazuka y en el teatro de Tokio, ¿vale? Como hemos mencionado, la trupe Hanamugumi, por ejemplo, va a hacer, por ejemplo, yo que sé, Robin Hood, ¿vale? Y van a ir por todo Japón, ¿vale? Haciendo Robin Hood. Tú solo vas a poder ver el final, que no es el final, que es otra cosa distinta. El final es como un extra. Un extra, ¿vale? Un extra, una especie de función extra. Solo vas a poder ver si vas a verlo a Takarazuka, a la ciudad de Takarazuka, que tienen su propio teatro, o en Tokio, ¿vale? Que tienen también su teatro, ¿vale? Solo en esos dos vais a tener finales, ¿de acuerdo? Vale. Entonces es un musical, que puede ser un musical de estilo japonés, como por ejemplo Hoshiai, ¿vale? Que a mí me gusta mucho, que es una historia de, pues eso, de Japón feudal, así muy mono. Luego si quieres te paso las fotos para que las veas mejor, ¿vale? Que es las que se dicen las historias japonesas, ¿vale? O puede ser una historia completamente distinta, como es Castlevania, ¿vale? Que han hecho un musical de Castlevania, ¿vale? Sí, yo he visto cositas, hicieron el de Sailor Moon, ¿no? También, que tú fuiste a ver. Sí, no fue del todo, no fue en Zuka, pero fue de una productora que es muy parecida a Zuka. Claro, o sea, era también solo mujeres, sí. Vale. Pero eso es Castlevania, por ejemplo, han hecho Orgullo y Prejuicio,
musical también, ¿vale? Han hecho todos los musicales que te puedas imaginar, ¿vale? Y luego también hay un tipo de musical que a mí me gusta decir que son los musicales random de cojones, como por ejemplo un musical del Che Guevara. Hostia. ¿Motivo? No lo sé. Pregunta. Prefiero no hacerla. Porque pueden, también Porque te pueden, digo. literalmente porque pueden. O O sea, sea, hay musicales en el Zuka que tú los ves y dices, ¿por qué? O sea, quiero saber por qué. No, pues lo no ves es y ya how entiendes el to. porqué. Sí, exacto. No sé. El musical de Che Guevara, que desgraciadamente tengo que decir que no he conseguido verlo. Estoy todavía buscando grabaciones o DVD de este musical porque tengo mucho interés en saber cómo ha sido ese musical. Total. Disclaimer otra vez de que estos son musicales, es decir, que se toman la historia un poco jeje, ¿vale? Y romantizan Sí, muchas se cosas toman que a lo mejor licencias tal. artísticas y demás. Exacto, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, hace no mucho también hicieron Anastasia y cambiaron un poco el este por ejemplo, de Rasputín y todo eso, lo cambiaron un poco y todo eso. Mm. ¿Vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces estos son los musicales típicos, un musical, ¿vale? Una historia que se hace a través de música y tiene una historia y un diálogo y un tal, ¿vale? Y luego tenemos las reviews. Vale. ¿Qué son las reviews? Las reviews son programas musicales, pero de baile. ¿Vale? Ujú. No tienen realmente una historia, tienen más bien un tema. ¿Vale? Por ejemplo, esta foto que estáis viendo es, creo recordar, de Mirror World, ¿vale? Que tenía el tema de espejos y de reflejos. Entonces, no sé si se ve muy bien en la imagen, pero los trajes están como partidos de blanco y negro, como Sí. ese reflejo y al fondo se ven como unos espejitos. Ujú. Esto es una foto de mi colección personal, ¿vale? Entonces las fotos están un poco así, pero para que veáis un poco tal, ¿vale? Y pues normalmente tiene un tema, ¿vale? Por ejemplo, carnaval, espejos, no sé, flores. Hay algunos también, por ejemplo, de cultura japonesa, ¿vale? Ujú. Entonces, estos son números de baile, básicamente, de pues una hora de largos, en plan con pequeños números que luego se van entrelazando, que a lo mejor hay una pequeña historia, pero no tiene diálogo realmente. A ver, yo creo que, bueno, las obras de expresión corporal, danza y tal, Ujú. todas las obras que tú pones, normalmente, a no ser que sea como, o sea, es que por muy abstracto que parezca o por muy Sí, difícil de entender porque no tienen diálogos, es decir, los humanos es que nos basamos mucho en el diálogo y es como que lo que estamos acostumbrados, o sea, la historia la recibimos más a través de los diálogos que de las acciones, mm, pero las acciones también cuentan, los movimientos también. Y cuando haces obras de expresión corporal meramente o de danza, siempre está dividido en células, que son como unidades de significado. sí, Cuando tú creas algo por expresión corporal o algo así, tú puedes crearlo, o sea, la creación de estas obras puede ser precisamente por lo que dices, de que te has basado en un elemento sí, en en un tema, en concreto un... con él, o puede ser a través de una resonancia. O sea, hay como dos maneras de hacerlo. Ujú. Con un elemento que es como lo que te inspira y a partir de ahí creas una partitura de movimientos, o puede ser tú improvisando una partitura de movimientos que te crea una resonancia y una emoción que cuenta algo. Y a través de eso, normalmente siempre hay una estructura dentro de la obra. O sea, siempre como lo que he dicho antes, de un planteamiento, un nudo Mm. y un desenlace, un conflicto tiene que haber. Entonces, aunque parezca a lo mejor que no tiene, que es simplemente bailar por bailar, seguramente tendrá algo que alguna célula, aunque sea como tan abstracta que a la percepción como que prima más la belleza de la pieza que lo que tú entiendes de significado, pero seguramente que hay algo, porque los actores y los bailarines se tienen que agarrar a algo para bailar. No es, o sea, Efectivamente, sí, no es sí. lo mismo bailar y de hacer este movimiento que decir, este movimiento lo hago porque en la mano tengo no sé qué, ¿sabes? Yo qué sé, tiene que haber una justificación que condiciona un poco tu manera de actuar. Entonces, seguramente que aunque sea solo de danza, también tiene ahí algo, ¿sabes? Claro. Tienen además, o sea, muy típico es que tú cuando vas a ver la review tiene un título o un tema, ¿vale? Por ejemplo, he hablado de Carnaval. Carnaval es una review también que no tiene digamos, diálogo, pero que hay una pequeña historia de una pareja que es constante en todos los pequeños, digamos, números de baile, como tú dices. Hay un hilo conductor,
¿vale? Claro, y además tiene sentido porque si tú hablas de que toda la compañía está muy jerarquizada, pues Sí, total. normalmente la jerarquía crea personajes diferentes. Entonces, no es como a lo mejor una compañía de ballet, bueno, puede haber, ¿no? Pero Puede, sí, claro. las compañías de ballet, pues también hay personajes, pero se mueven mucho por lo coral. Ujú. Pero que aquí me da la sensación de que al haber tanta jerarquía, pues también tiene que haber personajes y cuando hay personajes hay historia. Efectivamente. Entonces, seguramente que aunque sea una danza y en danza, por ejemplo, lo coral es muy vistoso, eso gusta Mm, mucho y suele hacer, cuando ves muchas personas haciendo el mismo movimiento al unísono, pues eso te genera en el público pues una presencia y yo qué sé, como una emoción, ¿sabes? ujú. Entonces, yo creo que incluso también la danza pues también tiene su historia, sus personajes y demás. Sí, sí. Pero yo sin haber visto nada, pero Sí, por mis conocimientos. luego te paso un review. Tengo Mirror World, creo que tengo Vale. Carnaval, creo que tengo Esperanto. Tengo un par por ahí Mm. guardados. Y te los paso porque creo que te van a gustar un montón. Porque sobre todo, por Sí, ejemplo, me está molando. en Mirror World a mí me gusta mucho porque hay una escena de baile que es Medusa. ¿Vale? Medusa intentando conectar con la gente, pero se quedan en piedra y, ¿vale? Y es como todo es todo bailado. Y me parece como una cosa chulísima. Pero te lo pasaré Vale. porque creo que te va a gustar un montón. Y, Vale. vale, entonces, perdón que se me ha ido el hilo. Hay sobre Sí, es que todo te interrumpí. musicales y reviews, ¿vale? Y luego, por Mm, ejemplo, hay a veces que hacen un poco de mezcla de los dos y hacen a lo mejor un musical un poquito cortito, como puede ser, por ejemplo, que estábamos hablando, un entremés y un mm, review cortito y luego un final de si estás en Tokio y en Takarazuka, ¿vale? Entonces, estos son, digamos, los dos tipos. mm, Y luego hay un especial, ¿vale? Que puede ser tanto un review como un musical, que son los Tidans. Los Tidans son cuando una top se va a retirar, ¿vale? mm. ¿Vale? Como una fiesta Normalmente, de claro, jubilación, de despedida. claro, efectivamente, es una esta despedida, con lo cual conlleva que va a haber unos ciertos números, a lo mejor, imagínate, hacen el fantasma de la ópera y a lo mejor en el número en el que Eric está cantando, canta mi ángel de música, hacen un repeat, ¿vale? Para que la Top Star se luzca en su última función, ¿vale? Y luego en el finale hay una sección especial de, pues eso, de ella bailando, cantando o haciendo un número que a ella le gusta y unos discursos finales en los que pues agradece al público, lloran un montón, Ya. por motivos exactos, obvios, ¿vale? Y por ejemplo, pues esta es Kanato Tsukishiro, ¿vale? Que veis que tiene como le dan flores, le dan tal, y luego se sacan. Madre mía, pero una hostia se acaba de pegar el gato. Ya. Les sacan flores, les hacen tal, le hacen DVDs especiales. Los Tidals, además, normalmente suele ir solo gente de los clubes, que ahora hablaremos de los clubes. Y son como especiales muy emotivos, ¿vale? Por ejemplo, también tenemos aquí el de Yuzuki Reon, que a mí me encanta Reon-sama, ¿vale? Que ves que le dan, pues eso, su flor favorita, hacen así tal, van vestidos, ¿ves? Por ejemplo, Yuzuki aquí no se ve muy bien, creo, pero va como un poco como con un yukata, como con un traje así Mm, más tradicional, sí. ¿vale? Mm. Esto es un poco dependiendo de tal, ¿vale? Una cosa, entonces, la renovación de reparto es sobre todo porque se han jubilado, porque como has dicho antes, los roles y los personajes siempre Claro. están muy marcados por de qué tipo de rol tú Mm. tienes. Entonces, si eres el top star, siempre tienes el protagonista y tal. Entonces, claro, para haber un cambio es o tanto por jubilación o por lo que has dicho de promoción de alguien que de repente Claro, asciende. aquí depende Top, un poco de la baja. causa de que la top star se vaya, ¿vale? Porque sí que es verdad Ah, que, por ejemplo, los papeles, digamos, secundarios sí que varían mucho, en plan de, pues hay a lo mejor gente que de repente coge muchos papeles secundarios y luego de repente ya no, tal. Pero las top star y todo eso, hay veces que se retiran porque es verdad que es un trabajo muy, muy, heredado. muy agotador, y se retiran porque quieren retirarse, se retiran porque se van a casar, ¿vale? Recordemos que las tienes no pueden estar casadas, no Ah, eso no pueden sabía. tener una relación. Es que ahora hablaremos del código Sumire, no pueden tener una Vale. relación mientras estén en el Zuka. No pueden estar casadas, entonces muchas se retiran porque se van a casar y dicen, no, pues no puedo quedarme aquí, me voy a casar. Y otras veces
hay un poco de tejemaneje. Es decir, Hanachi, ¿vale? ¿Os acordáis de Hanachi? Que hemos hablado de Sí. Hanachi, de nuestra eso. Hanachi lleva ya 5 años siendo top star. Y está cayendo un poco de popularidad porque, bueno, pues la gente se cansa de estar todo el rato lo mismo. Y, parece que el Animante está teniendo últimamente mucho tirón. ¿Qué tal si sugerimos a Hanachi de retirarse? Y entonces Hanachi pues se tiene que retirar, ¿sabes? Y claro, tú siendo un top star, si te retiras no puedes ir a otro personaje, sino ya te retiras No, y si te te retiras la te vas. Claro. Sí que puede ser que te cambien de trupe. Que te Eso cambien sí, o te te vayas pueden a la cambiar de sexta, a trupe lo todas las veces que mejor. quieras. Menos top star no, top star eres top star ahí. Pero mientras es Nivanteo, Sanbanteo, tal, y a lo mejor, por ejemplo, pasa a veces que hay una pareja de top stars muy fuertes y un Nivante también muy fuerte, con un seguimiento muy fuerte, con una presencia muy fuerte en escena, y Pues deciden las dividen cambiar. en diferentes trupes para que haya. Claro, deciden a lo mejor, pues mira, la vamos a cambiar a, yo qué sé, a la Soragumi, que ahora mismo la pareja no está teniendo mucho tirón, y así le metemos tirón a la Soragumi. Vaya tela. Sí, hay muchos tejemaneje, Sí. y ya hablaremos ahora después del lado oscuro de todo esto, pero hay muchos tejemaneje y hay muchas cosas de egos, de tal. Bueno, al final el mundo del espectáculo, ¿no? Es un poco. Es un poco así, sí. Es un poco así, sí, efectivamente. Sí, ¿Vale? I know. Efectivamente, tú que estás ya lo sabes. ¿Vale? Y entonces, otro tipo de opción que tenemos son los Shinjin-Kon, que ya los he hablado antes. Los Shinjin-Kon son producciones de gente que lleva de 7 a menos años en la trupe, ¿vale? Entonces son, pues eso, normalmente son producciones que tienen menos... cuestan menos, de hecho, las entradas, tienen menos filón, entre comillas, aunque hay algunos Shinjin-Kon que tela. Porque, pues eso, no son de la gente nueva o de la gente que está empezando, y así consiguen experiencia y sobre todo Hankyu consigue ver qué actrices llaman la atención del público, ¿vale? Si de repente te están preguntando por qué, por ejemplo, Hanachi hizo un Shinjin-Koen de El fantasma de la ópera, y de repente la gente está preguntando, ¿cuándo va a ser el siguiente rol de Hanachi? Yo quiero ver a Hanachi, yo tal. Dicen, Claro. pues a Hanachi hay que tirarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí os he puesto una imagen, ¿vale? Esto es de Castlevania, ¿vale? De Misaki Hoshizora, que es la top Musume Yaku Qué de la guapa. Hanagumi, ¿vale? Y esta es Ujú. Hiro Hayume, que fue la que hizo el Shinjin-Koen. Y que probablemente en un futuro vaya a ser top Musume Yaku, ¿vale? ¿Veis que es el mismo rol? Los Shinjin-Koen también a veces son más cortitos, ¿vale? O tienen a lo mejor menos stands, menos acrobacias. También, Y menos espectacularidad. claro, y son también más jóvenes, y volvemos a lo mismo, que sí que es verdad que Hankyu intenta que no se lesionen mucho, porque obviamente las lesiones existen y pasan. Intentan, por ejemplo, que los Shinjin-Koen sean como un poco menos complicados, para que también así ellas puedan centrarse a lo mejor en la actuación o en el baile o tal, no sé qué, y no Es están tan que eso preocupadas pasa por... que la mayor, o sea, la forma de evitar más lesiones es teniendo buena técnica. ¿Qué pasa? Si esta gente es novata, no tiene todavía mucha técnica, entonces pues hay más lesiones, entonces tiene sentido. Efectivamente, ¿vale? Está todo pensado para que, ya te digo, los Shinjin-Koen son un poco para que aprendan. Para que aprendan a Claro. hostia, básicamente. Te saco en el escenario y manéjate, ¿sabes? Ujú. Y la verdad que es muy bueno eso, sí, para ver también, pues eso, que a lo mejor qué actriz está empezando ese camino al estrellato, o que, ¿sabes? Entonces esos Ujú. son un poco los tipos de funciones que vais a ver, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar del finale, porque he dicho que el final es una cosa muy típica del Takarazuka, ¿vale? Pero que solo vais a ver en 2 teatros, en el de Takarazuka y en el de Tokio. Ujú. Son unos 15 minutos normalmente el finale. ¿Y por qué se hace solo en Takarazuka y en Tokio? Porque hay un elemento que tiene que estar siempre en los finales, que es la Okaidan, ¿vale? Que es la gran escalera, que es como aquí estáis viendo, esta escalera, ¿vale? Cuando cuando en el Zuka termina un musical, ¿vale? Y ya ha hecho musical, está todo solucionado, está todo el mundo súper happy. Empieza el finale. Y el finale empieza con la escalera que normalmente está plegada, y que cuando empieza el finale, ¿no? Como que se despliega, ¿no? Claro.
no sé si me explico. ¿Vale? Y entonces van a ir apareciendo las sienes por esa escalera, o a veces no aparecen por la escalera, a veces por debajo y las suben y luego la bajan y hacen un rollo rarísimo. ¿Vale? Y A ver, teniendo en cuenta que solo es el mismo elemento siempre, pues claro, tendrán que suspender de alguna manera, claro, entonces. exacto. Y da mucho juego además la escalera. Claro. La final además siempre va a estar tematizada del tema que ha sido el musical, ¿vale? Por ejemplo, si hemos tenido el fantasma de la ópera, va a ser un finale con el tema del fantasma de la ópera, es decir, con música o con máscaras o con, ¿sabes? En plan, con algún tipo de eso. Y básicamente el final es unos números de baile y de funciones, ¿vale? Ya digo que son como unos 15 minutos, ¿vale? En el que pues van a tener, por ejemplo, un baile solo del Nimanté, ¿vale? O sea, esto es para que se luzca la gente. El final es para que se Total. luzca la gente. Es como cuando vas diciendo, el batería no sé qué, Sí, y hace el batería. literalmente, sí. Al bajo no sé quién. Poro, po, Ay, po, tú, po, poro, po, po. Sí, Claro, sí, claro. sí. Es que literalmente es eso, es para que se luzca la gente, ¿vale? Vale. Entonces tú tienes, pues eso, tienes el Limante va a hacer un pequeño número de baile, la Top Musume Yaku va a hacer un número de baile, la Top Star... Inciso, como Tony diciendo, el bajo, poro, poro, po, poro, po, 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 va a Aparece Tony decir, aquí debajo, ¿qué dices del va a bajo? decir, "Mira, no vuelvo más, respeta". Y eso, y por ejemplo, pues hay por ejemplo, una parte muy famosa también del finale, que es el Kuroenbi, que es cuando todas las Otokoyaku bailan y normalmente tienen como un smoking o tienen como un traje así como muy eso, y suele ser un baile un poco sexy, ¿sabes? Uf, Y en entonces es plan para como, claro, en plan, rollo entonces estás como, Magic Mike, ¿no? Magic claro, Mike, un mic poco. drop, es un poco mic drop momento, ¿no? En plan, Sí. está bastante bien. Entonces, otro elemento del final que es muy importante es el Ginkyo, que es el puente plateado. Espero que se vea un poquito bien en la imagen, pero tanto en Takarazuka como en Tokio, el escenario tiene este pequeño puentecito justo delante de donde está la ópera, ¿vale? Donde está Ujú. la orquesta, perdón. El Eh, foso de la orquesta, Sí, sí. efectivamente, donde está el foso, que solo las tops se pueden parar ahí. O sea, tú puedes cruzarlo, pero no puedes Mm, pararte si tú no eres top. ya. ¿Vale? Entonces, normalmente es cuando se hace el show. Normalmente, por ejemplo, cuando se van a encontrar el Top Star y la Top Musume Yaku, pues se encuentran en el Ginkyo, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante. Vais a ver que además, al final, por ejemplo, ellos sí que se pueden poner al final para saludar, sí que se pueden poner en el Ginkyo, pero tú en teoría no puedes estar en el Ginkyo a no ser que seas una top. ¿Vale? Ujú. Luego también hay un número muy importante en el Zuka, que además es uno de los números más antiguos, en plan que se ha hecho siempre, que es el número de Rockets. ¿Vale? Bueno. Claro, hay un número de Rockets. ¿Vale? Que además está hecho siempre normalmente por las más jóvenes. ¿Vale? Para que también volvemos. A Zuka le importa mucho que la gente coja experiencia y coja tal para que vaya ascendiendo. Entonces, la Rockets se considera que también es un buen momento para ver qué actriz está, digamos, en el camino del estrellato, porque a lo mejor va a estar en el centro de las Rockets, ¿vale? En vez de en los lados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y las Rockets, para quien no lo sepa, es un número de estos de como de cabaret en el que van con la pata. Sí. Tito, tito, Y de tito, tito. mezcla cabaret cancan, ¿no? Ese rollo. Efectivamente. Y la verdad que está muy chulo porque de repente a lo mejor ha sacado una historia súper triste y de repente aparecen las Rockets y hacen ta 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 ta, y como en plan, ¿qué está pasando? Y dice, bueno, no pasa nada, Sí, bailemos. sí. Además me gusta mucho porque las Rockets, yo tengo una esa que hacen un gritito cuando están haciendo para indicar el tal, que es como el ya, no sé qué, y entonces hacen no sé qué, ya, no sé qué, y me hace mucha gracia, la verdad. ¿Vale? Entonces está este número de las Rockets, ¿vale? Que es los Ujú. momentos. Y luego está la actual. Ahora hemos hablado de la escalera. Cuando ya han hecho todos los números de Rocket y ya han hecho todos los números de baile, viene el parade, que es una parte del finale en el que van bajando los actores y actrices y van saludando. ¿Vale? Y entonces hay una en especial, que es la actual, que la actual se considera que es la actriz que mejor canta de toda la producción. No tiene por qué ser la top star. A veces sí es, a veces no. Depende. Y entonces la actual baja, hace un canto, ¿vale? Canta un trozo de la canción, ¿vale? Pues puede ser de... Ya hemos dicho antes, el fantasma de la ópera, ¿vale? Pues a lo mejor canta la canción del fantasma de la ópera, de Ángel, la música, bla, 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 ¿vale? Y luego sigue Ujú. bajando, ¿vale?
Y entonces es un momento, ¿no?, en el que se pone como en plan de esta es la que mejor canta de toda la esta, y es la actual, ¿vale? Y después van bajando, tú, ¿vale? Y van bajando con una cosa, ¿vale? Que lo habéis visto, mira, de hecho voy a hacer patas para que lo veáis. ¿Veis que la actual lleva una cosita en las manos? ¿Vale? Y Como un aquí voy a emblema. poner esto, que esto se le llama el Sansan. Cuando ellos van bajando y van saludando, van con este tipo de... Yo lo llamo ramo, pero es que tiene múltiples formas, ¿vale? Puede ser un escudo, un ramo, una esta de Símbolo luz. ahí, raro, sí. Claro, que tiene una cinta, ¿no? Y ellas lo que hacen es saludar con esto y hacen como gestos, ¿no? De esto muy idol típico japonés. Sí. ¿Vale? Con esto, que se llama el Sansan, ¿vale? Este, por ejemplo, es de Elizabeth. Entonces el Sansan está hecho de acorde a la obra. Exacto. Entonces este, por ejemplo, es Elizabeth, que es un musical sobre Sisi Emperatriz. Entonces tiene el escudo de los Habsburgo, ¿vale? Claro. Makes sense, ¿vale? Tiene todo el puto sentido del mundo. Y luego llegamos a las Hane, que a mí me encantan, ¿vale? Cuando ya han terminado toda la gente de bajar y está saludando, tienen que bajar las tops. Esto de repente es el carnaval de Río de Janeiro, Canarias. totalmente, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la producción, hay veces que la Top Musume Yaku lleva Hane y el Nibante también, y hay veces que no. Esto depende un poco de la producción, ¿vale? Pero la que siempre lo lleva es la Top Star. Y el Hane es esta especie de corona de plumas, de pavo real, ¿vale? Que pesa... Para que te luzcas. Claro, que pesa 15 kilos. ¿Vale? Y que siempre lleva sobre todo la Top Star. Ya he dicho que a veces la Musume Yaku también lo lleva, a veces el Nibante también, a veces no, depende de la producción. Y entonces pues tiene que bajar, ¿no? Y tiene que saludar con eso y tiene como que hacer como un poco de movimiento, ¿no? Y es como una especie como de coronación, ¿no? De la Top Star. También te digo, a mí si me coronas con 15 kilos de plumas, te mando a la mierda. O sea, Te apuesto tanto, Emily. Yo, o sea, pero claro, es que imagínate que tiene que bailar con esta mierda puesta. Ya lo sé, pero es que, ese es el mundo de la actuación, ¿sabes? O sea, tú imagínate, Claro. en una serie de época que estábamos hablando antes, tú te calzan una armadura que pesa Claro. la hostia, las espadas, los mandobles, todo eso. O sea, que los actores como que ya sabemos que eso va a pasar, ¿sabes? Ya. Que en algún Sí, y yo momento os ya se admiro ponen muchísimo. una movida de plumas y tal, que fuerte hay que estar, porque te puede caer cualquier tipo de... Entonces, a mí no me parece como tan loco, porque es que... Claro, pues tú estás metida en Es el natural, mundillo. A la es gente normal. de fuera nos parece una puta locura ponerte 15 Claro. kilos encima, ¿sabes? Claro, es que pues mucha gente dice tal, y las cosas pesan, o sea, obviamente Las en los armaduras a mí me parece complicadísimo moverse con eso. Claro, los corsés también, o sea, nosotros estamos para malvivir, pero por el postureo, pues tal. I live for the fans. Sí, pero muchas cosas son súper incómodas o pesan mucho, pero es que en cualquier producción, ¿sabes? Ya. Entonces Entiendo. es lo que hay. Pero la tía, también es verdad que cuando estás actuando, o Ya, yo creo sea, que no lo notan. En plan... lo notas o lo integras. Lo Sí. integras también en tu manera de caminar, en como tu personaje, o sea, me refiero, si te pesa el mandoble, pues, ¿sabes? Lo usas como para eso. ¿Te pesa el mandoble? En verdad no se usa tanto los mandobles, se usan más los sables, las espadas, pero el mandoble es que es un pedazo. O sea, el mandoble sería como, por ejemplo, un pedazo de espadón de estos grande, ¿no? que van. Los mandobles son los que cuando van en las guerras con los caballos que van y no sirve para cortar, sino que sirve para tirar a la gente. O sea, es como cuando vas con el caballo, vas con toda la velocidad, que llevas un espadón que literalmente vas por el suelo así, que le pegas al otro, lo tiras del caballo y otro por ahí lleva la cuchilla y le hace... ¿Sabes? O sea, no es para matar, es para tirar. Porque eso es una locura. Es un pedazo de hierro ahí, ¡pa! Es que imagínate que te dé eso, tío, te quedas tontísimo. Claro. Ay. En fin, perdón, no estábamos hablando de eso. Vale. Dale. Ahora vamos a pasar a una de las partes que tengo que admitir que he tenido que reducir porque, de nuevo, es un tema que tiene muchísima chicha. No me da la vida explicarlo aquí. Entonces voy a hacer una sección muy resumida. Vale, vamos con la parte 3, ¿vale? Como hemos dicho, el azúcar y la homosexualidad, ¿vale? Que es, obviamente, es una trupe de solo mujeres. Obviamente va a haber rumores, va a haber, un vibe ahí, ¿no? Bastante gay.
¿Cuál es la respuesta de Hankyu a todo esto? Denial. ¿Lesbianas? ¿En mi trupe solo para mujeres? No. Pues igual que en los partidos de fútbol, ¿qué te Claro, crees? ¿Que hay un como vestuario sí. cuando se tocan el culito y el Claro, pavo? ¿Qué? claro. Pero para Hankyu es como, no, lesbianas en mi sopa, no. No. El resto del universo. En fin. Ya hemos dicho que Hankyu son un poco especiales, ¿vale? En plan. Ujú. Entonces, aparte del meme, ¿vale? Que el meme me ha parecido graciosísimo, ¿vale? Yo lo tenía que hacer. Ahora tenemos que hablar del código Sumire. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el código Sumire? Yo ya os he hablado que en Zuka hay muchísima jerarquía, pero en Zuka también hay una especie de código de Ujú. conducta, ¿vale? Que es el código Ajá. Sumire, ¿vale? Que lo vemos aquí, ¿vale? Kiyoku Tadashiku Utsukusu, no sé cómo decirlo, siempre me trabo. Bueno, Utsukushishu. que el japonés a veces tiene Exacto. sus cosillas. Exacto. Ujú. Básicamente, este código, esta forma de entender, podríamos decirlo, ¿vale? Ujú. La vida es por la que se rige toda Sien o toda persona que vaya a estar en el Zuka, ¿vale? Es decir, tú tienes que ser elegante, ¿vale? ¿Mm? Tienes que Y no ser lesbiana. correcta, tienes que ser guapa, Sí. ¿sabes? Y efectivamente, y no ser lesbiana. Iris Entonces, de Gura. claro, el código Sumire viene muy bien para unas cosas y viene muy mal para otras. Quiere decir, Ujú. el código Sumire está ahí también muchas veces para proteger a las sienes. Ahora hablaremos, pero ya hemos dicho que ha habido muchos casos de acoso y de tal, ¿vale? Entonces esto sirve también para que pongan una distancia entre ellas y los fans, ¿vale? Para proteger su identidad, que esto está muy bien. Ujú. Pero también el problema que tiene el Zuka es que a pesar de ser mujeres haciéndolo todo, es una institución, la verdad, bastante machista. Para A ver, sorpresa de absolutamente nadie porque viene en Japón. ya. ¿Sabes? Y que Eh, también el señor que la creó, pues a mí vibes de Señor del Aliade pues, ferrocarril. no me daba. Igual estoy aquí juzgando por las apariencias. No te diré que no, pero el señor no me daba Pero vibes de... pero vas bastante decantada. O sea, ¿Verdad? al Digo. final, digamos que el objetivo del Zuka es un poco crear Ujú. esposas. ¿Vale? O por lo menos inicialmente. Ahora ya obviamente ha cambiado mucho el rollo. Ujú. Pero en aquel momento sí que, digamos, tenía ese pues eso, de crear como la mujer perfecta, ¿vale? La esposa Ujú. perfecta. Entonces, Ujú. por eso se le da tanta importancia al otokoyaku, porque el otokoyaku está haciendo el papel del hombre y el hombre siempre tiene que estar arriba, ¿vale? Entonces, Como claro, España. como el pañita, efectivamente, siempre arriba. Entonces, sí que tiene este mensaje bastante machista, bastante patriarcal, que sobre todo anteriormente era muy bestia, que ahora se han relajado un poquito, pero tampoco tanto. Sí, o sea, me Vale. refiero. Lo Entonces, suficiente como para no llamar tanto la atención, efectivamente, sí, efectivamente. pero Lo siguiente como para no decir en plan, las mujeres a la cocina, ¿sabes? En plan... efectivamente. Pero eso, entonces, claro, es muy curioso ver cómo en esta compañía existen estas dos visiones. La visión patriarcal de tienes que ser una buena esposa y te estamos preparando para que... Estamos preparando según su filosofía, whatever. Las Sí, sí, otokoyaku van a ser buenas esposas porque se han puesto en el papel del hombre y saben lo que necesita el hombre. O sea, claro. Es que esto es sabía una que iba a ir por follada. ahí. Claro, claro, dices Sabía que iba a tú. ir por ahí. Claro. ¿Qué pasa? Que Mm. esto a la práctica funciona un poco así hasta. Claro, a ver si van a decir, uy, a esta le gusta mucho ser hombre, ¿eh? Escúchame. Claro. Está demasiado Entonces, bien. ¿qué Madre pasa? mía. Que sobre todo anteriormente, el Zuka era uno de los pocos espacios que era casi todo de mujeres, en el que Ujú. todo eran mujeres, y entonces ha sido históricamente un refugio para personajes LGTBI, ¿sabes? Claro. Y ha sido una institución en la que todo el mundo ha sabido, porque ha habido muchas entrevistas a antiguas sienes y tal, en el que todo el mundo decía, no, es que estas personas eran novias y todo el mundo lo sabía, ¿sabes? Así que se decía, ¿sabes? Claro. También aquí hay que entender un poco, al final nosotros lo estamos jugando con una visión muy occidental de la sexualidad y Total. tal. Mm. Tenemos que entender que para Japón
muchas veces el tener una pareja de tu mismo sexo es muy aceptable cuando eres joven, ¿vale? Porque se considera que tú tienes que experimentar, se considera que tienes que tal, pero siempre y cuando tú luego te cases con una persona de tu este contrario, ¿vale? La institución del matrimonio en Japón es una cosa muy bestia que no vamos a meternos aquí ahora mismo porque no nos daría Luego tiempo. también, has dicho antes, Pili, que que la primera esta se creó en el 20, o sea que Sí. también tiene la hostia de tiempo, o sea, 100 Claro, años, ¿sabes? claro. Entonces, Tiene la hostia de tiempo, tiene eso, al final es una institución con muchísimos años, con muchísimos señores a cargo. Entonces, es muy curioso ver, ¿no? Digamos, estas dos ideas. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? De por qué también el Zuka es muy reacio a admitir que hay relaciones LGTBI en su trupe o tal. Y es el caso de Saiyo Eriko y Masuda Yasuma, ¿vale? Saiyo ujú, Eriko era una Musume-yaku, ¿vale? Esto pasó en el 1935, ¿vale? ujú, Para poneros en contexto, era una época en la que se veía, o sea, el LGTBI, digamos, el queer, estaba muy perseguido y hubo ujú, varios casos de suicidios masivos, bueno, masivos entre comillas, porque luego no eran tanto y era un poco histeria como los ujú. Terians ahora, de suicidios de personas lesbianas, ¿vale? De mujeres que estaban en una relación sobre el 1930 o así, ¿vale? Entonces, en este marco, ¿vale? En el 35, o sea, yo Eriko era una Musume-yaku que conoce a una fan, que es Masuda Yasumare, y se enamoran perdidamente, se escriben cartas súper mega pasionales, de hecho las cartas las podéis encontrar, obsesionadas Guay. completamente la una con la otra, y entonces, ¿qué pasa? Que obviamente los padres de ella le dicen, ni del palo te vas a ir con esta tía. ¿Qué hacen? Cogen, se fugan y intentan realizar un pacto de suicidio, ¿vale? En plan, mandan una carta diciendo nos vamos a suicidar porque no nos dejáis tal y nos vamos. Ay, Afortunadamente pudieron detenerlas a tiempo, las encontraron, no se llegó a tal. Pero desde este punto el Hankyu se le quedó el culico así de corto y dijo, no vamos a... O sea, claro, era una Musume-yaku. O sea, era una parte de eso. Y era una Musume-yaku que estaba en... O sea, no era top, pero estaba en en camino Alzapel. de... Claro. Entonces, Mm. claro, Hankyu se cagó por la pata abajo. Se cagó muchísimo por la pata abajo, ¿vale? Entonces, claro, dijo, ¿qué hacemos? Entonces, sí que hubo mucha represión de esa idea de lesbianismo dentro del Zuka en esa época. Ahora ya digo que han relajado un poco y que, repito, hay muchísimas relaciones que luego se han sabido a posteriori que han pasado en el Zuka. ¿Vale? Lo que pasa, pues, no se dice o tal. Por ejemplo, ponemos otra esa de, no de una lesbiana, pero sí de una mujer empoderada por el Zuka, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de Chikage Ogi, ¿vale? Chikage Ogi es una política que estuvo en el Zuka, ¿vale? Ella Ole. fue Siene y ella tenía un padre bastante, por lo visto, pues eso, patriarcal, que quería que se casase y ya está. Y ella no quería eso, ella quería estudiar, ella quería informarse, quería tal. ¿Qué encontró como solución? Meterse en el Zuka. Y Chikage Ogi se metió en el Zuka, estuvo creo 2 años, ¿vale? Y aprovechó ese tiempo para mientras estudiar, formarse, etcétera, etcétera. Porque el Zuka te daba ese espacio para las mujeres para poder hacer otra cosa que no fuese casarse. Sí, ¿Que luego el cultivarse. objetivo final era que te casases? Sí. Pero que al final hay muchas mujeres que encontraron ese, digamos, hueco legal en el Zuka, en meterse en el Zuka y como era solo mujeres y nadie, entre comillas, te iba a decir cásate con tu compañera, ¿no? Por motivos obvios, les permitía un espacio para eso, para estudiar, para desarrollarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y luego, pues vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Ya digo que este tema da muchísima chicha y lo estoy acortando mucho porque no me da tiempo, ¿vale? Que es el de Higase Koyuki, que se llamaba Auramaki en el Zuka, ¿vale? Ese era su nombre de stage. Parece de sushi. Sí. Ahora quiero sushi. Claro, que además fue la primera persona en conseguir un certificado de parejas del mismo sexo. Ya sabéis que en Japón no se pueden casar, pero sí que puedes pedir un certificado para decir que tú estás en pareja con esta persona. Un poco para intentar normalizar Ujú. legalmente. Es un poco una medida de media tinta, pero
Eso. Y Higashi estuvo en el Hanagumi un año, ¿vale? Y ella era lesbiana, o abiertamente. Luego tenemos gente que ha sido no binaria, tenemos, ya te digo, por mucho que Hankyu se empeñe muchas veces en decir, no, aquí no pasa nada, no. Spoiler, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa y es un poco un secreto a voces. Repito que Hankyu ahora ha relajado un poco más esto e incluso hace no mucho, el año pasado creo, han hecho una obra, un musical, en el que la pareja principal son 2 hombres. Sí. Sí. A ver, sí, han hecho cambios, pero tampoco para... Pero es un increíble. cambio que viniendo de Hankyu, por lo menos, ¿sabes? Aceptamos eso. Quiero decirte, contemos las victorias y no las derrotas. Pero no sé. O sea, también es muy sencilla. Ese cambio era muy fácil, me refiero. No te creas, no. Para nada. Ya, pero que me refiero que yo qué sé, al involucrar un hombre y eso, bueno, no sé. Vale. Claro, pero son realmente 2 mujeres haciendo de 2 hombres. ¡Ah, claro, vale! claro, Yo lo estaba pillando. No, Pensaba claro. que habían entrado en la compañía No. hombres. Y digo, por Dios. No. Una mierda. Disclaimer, Vale, nunca va a haber 2 un hombre en mujeres haciendo Zuka. de hombres homosexuales. Vale, No, vale, entonces sí. claro. O sea, son, Vale. esto se llama Valhalla, es la historia de digamos, un imperio antiguo en Corea que se llama Valhalla, y es la historia del emperador y de un campesino y se enamoran, ¿vale? El emperador y el campesino. Vale, Y entonces... es súper monísima, Valhalla, es súper preciosa, te la pasaré porque es muy chula. Y es la primera, digamos, entre comillas, realmente es como la tercera vez que tiene un protagonismo una pareja homosexual en el Zuka. ¿Vale? Porque, por ejemplo, Nijinsky, que fue un bailarín, si no recuerdo, ruso, ucraniano, hicieron un musical sobre él y esta persona tuvo una pareja que fue un hombre y sí que lo pusieron en el musical. ¿Vale? Lo que pasa luego se casó con una mujer, entonces, pues, claro, hacer un poco de... Vale. Vale, ya no... Entonces eso, no hay hombres en el Zuka, jamás va a haber hombres en el Zuka en el escenario. Vale, claro, yo me quedo... No. ¿Vale? Entonces, para que entendáis un poco que es una relación un poco complicada con la homosexualidad la que tiene el Hankyu, pero que poco a poco se va viendo un poquito de avance, tampoco mucho, ¿vale? No les vamos a pedir peras al olmo, pero sí que es verdad que se agradece desde el punto de vista a lo mejor más occidental, que nosotros tenemos otra esa, que haya un poco de apertura en ese sentido, ¿no? Y luego, pues, claro, hay una homoeroticidad un poco en el sentido de que ellas son mujeres haciendo de hombres, que eso a mí me encanta, o sea... Ya. Vale, ahora vamos a hablar un poco del lado oscuro de la purpurina, ¿vale? Ya hemos hablado de que esto, sí, muy bonito, todo chica, suji, jaja, pero tiene su lado malo, ¿vale? Entonces, obviamente, el acoso, el bullying, sobre todo en la escuela, es una cosa bastante bestia, ¿vale? Recordemos que es un ámbito bastante competitivo, ¿vale? Sí. Son chicas jóvenes, les ponen mucha presión. Ha habido muchísimos casos de acoso que se han conocido, que se han reportado, ¿no? Por ejemplo, es bastante conocido los casos de Renata Katsuka y Koiki Nagisa, ¿vale? Que ellas han salido, ellas se fueron del Zuka porque dijeron haber sufrido muchísimo acoso en las trupes, ¿vale? De hecho, a Rena la llegaron a echar directamente, o sea, no es que se fuese, la echaron, ¿vale? Y luego acabó haciendo películas porno en venganza, un poco diciendo que me habíais tachado de esto, pues ahora toma, ¿vale? Y le va muy bien a la chica, la verdad, o sea que good for her in that sense. Pero claro, hay mucho, desgraciadamente, ahora se dice que hay menos, porque también hay que entender que en la escuela, por ejemplo, tú estás 3 años en la escuela. Y hay senpais, ¿vale? Hay gente de tercer año y de segundo año. Las chicas de primer año tienen la obligación de limpiar la escuela. De limpiar la escuela hasta el último puta mota de polvo. Entonces, ha habido muchos reportes, mucho tal, de senpais que son muy bestias con las chicas de no han limpiado esto, límpialo con la lengua, por ejemplo. Uf, pero porque son así, qué tontas. Bueno, en fin, según la tengo vida. entendido, la cosa estaba mejorando, pero sinceramente no me creo nada de Hankyu. Entonces, no lo sé. Luego hay gente, por ejemplo, que ha reportado que pues a lo mejor en su año pues no hubo ningún problema, que no tal.
es un poco como todo, ¿no? En plan, hay un poco de todo. Luego, desgraciadamente, hay que decirlo, esto algunas veces tiene un desenlace, que es el suicidio de algunas de las participantes, ¿vale? No hace mucho, de hecho, en 2023, pues una chica también se suicidó, parte del Zucca, ¿vale? Y el Hankyu no quería admitir que era por acoso, ¿sabes? Entonces fue un esto muy sonado porque no querían admitir que era de acoso y la familia lo peleó muchísimo. No voy a decir el nombre de la chica porque la familia pidió que no se dijese, entonces yo no lo voy a decir, ¿vale? Pero lo lucharon muchísimo hasta que finalmente consiguieron que esto se admitiese que fue por acoso, ¿vale? Luego, pues obviamente, trastornos alimenticios, ¿vale? Desgraciadamente, muchas de las actrices, pues, han sufrido, pues, bulimias, anoresias, etcétera, etcétera, ¿vale? Que han salido después y han dicho, pues mira, yo tenía este problema, tal, y pues desgraciadamente no se encuentra demasiado apoyo. Esto hay que decir que creo que ahora han puesto una especie como de counselor, no sé cómo se dice, pero para si tienes problemas con la comida y Como un tal. departamento, ¿no? Sí, un De una departamento así orientación. como de bienestar mental, ¿vale? Por lo Claro. que se me ha dicho. Entonces, pues, ese sí que es un Pero es cambio. que este tipo de empresas promueven este tipo Es que de promueven mucho esta clase de temas. O comportamiento. sea, la competitividad, los trastornos alimenticios. Sí. Entonces, claro, como no les interesa que nadie tome esta decisión Claro. final, pero tampoco Pero son, tampoco ponen los medios, yo creo, para claro, que sí. Porque también, es una claro, empresa al fin tenemos que y al cabo, entender que Hankyu vende un producto claro. de ilusión, de purpurina, de tal. Es Si se como tú sabe. consigues, mientras tú me des los resultados que yo quiero, a mí me da igual cómo lo consigas, ¿sabes? Efectivamente. Si no, y si no, te vas y cojo a otra. Total, tengo Efectivamente. miles, Sí. miles de personas. Entonces, claro, pues Sí. este tipo de dinámicas pues promueven esto Claro, finales. efectivamente. Entonces, no voy a hacer una presentación de este teatro sin deciros también las cosas que hay detrás. Claro. A No ver, os yo las ya voy me lo a. sé un poquito, ¿sabes? Claro, a Pero ver, quiero decirte, claro, quiero decirte. Oh, qué sorpresa, en plan. Una persona mm, a la que le mete una presión intensísima sobre estar claro, delgada y sobre estar guapa tiene trastornos claro. alimenticios. Oh, wow, pregunto por qué. Mm. ¿Sabes? Es como. En ¿Vale? Y fin, luego, pues, de nuevo, mucha gente con, pues eso, con episodios de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. claro, ¿Vale? Y como hemos dicho antes, los roles de género muy estrictos. Porque tú no decides si eres Otokoyaku o Musumeyaku, lo decide la escuela por ti. claro, Entonces, si a ti te eligen como Otokoyaku, tú tienes que intentar ser más masculina. De hecho, muchas se cortan el claro. pelo, etcétera, etcétera. Mm. Y entonces eso impone también unos roles de género a los que a lo mejor no estás de acuerdo, ¿sabes? Bueno, a ver, en ese sentido a mí tampoco me parece tan mal porque es un poco tú, los actores se tienen que caracterizar del personaje, y ya no Claro. solo a nivel físico, sino también en comportamiento, forma de moverse y demás. Entonces, Sí. si tú eres capaz de distinguir entre, claro, el problema es eso, el distinguir entre el Mm. personaje y la persona. Entonces, yo, por ejemplo, si me toca un personaje tal que tiene el pelo corto, pues me lo corto, Mm. ¿sabes? O me pongo una peluca o lo que sea. El caso es que y adopto esos movimientos, pero siempre hay una persona, o sea, no soy el personaje, sino que soy el Es el. personaje cuando tengo que ser, es la línea esa, es decir, si se te va de las manos, pues sí puede haber esos problemas, pero el hecho de que te tengas que caracterizar como una persona y adoptar ciertos comportamientos, pues tampoco... El problema del Zuka, ¿vale? Es que. No sé si es Es que que. está 24/7, claro, Es que realmente tú no importas como persona, importa tu personaje. Es decir, Nagisa Misumi, no importa Nagisa Misumi. La que nos interesa es Hanachi. pero eso es ¿Entiendes? así siempre, Ya. Pili. Claro, pero O sea, quiero me refiero decirte, que eso hmm. en el mundo del espectáculo está muy normalizado, pero desde el punto de vista de fuera, ¿sabes? No, no es Claro. normal. A ver, a día de hoy, con lo de las redes sociales y demás, la persona también empezó a interesar, porque Mm, es verdad que, por ejemplo, en este tipo de compañías, quizá eres muy hermético, es decir, tú estás este personaje y tú estás encasillado, pero normalmente en el teatro occidental, como esto, ujú, pues tú puedes hacer, ahora haces este personaje, ahora haces, yo qué sé, o sea, tienes un perfil ujú, que tú das como actriz. Entonces yo, por ejemplo, doy perfil de tipa misteriosa, con apariencia que tal. No doy, por ejemplo, una enamoradiza, ¿sabes? ujú, Cosas así. Entonces yo voy a hacer siempre personajes misteriosos con algo turbio por ahí. ujú.
Entonces sí que tengo ese perfil marcado, pero sí que es verdad que en una película te puedo hacer de la amiga no sé qué y en otra película te puedo hacer de la asesina de tal. Entonces hay como una variación. Entonces sí que es verdad que interesa también tu persona porque yo pues soy la que hace diferentes personajes y como hay un principio y un final entre cada personaje, pues la persona también interesa. Y además con las redes sociales, la promoción les interesa conocerte a ti como persona. En este tipo de espectáculos sí que es verdad que la persona es menos importante porque la gente va a ver lo que va a ver. Y tú haces siempre el mismo personaje. Entonces sí que es verdad que es más complicado diferenciar entre la persona y el personaje, pero sí que es verdad que si tú tienes un buen entrenamiento o si tú, como intentas y con cuidado, no tiene por qué pasarte eso, ¿sabes? Mm. Entonces, es algo que puede suceder y es una putada, pero si tú vas con la idea de que yo, si soy el top star masculino, pero yo soy una mujer, me siento una mujer y tengo mis dejes femeninos o más masculinos, pero son míos. Y cuando estoy haciendo este personaje, tiene otros gestos que son diferentes a los míos, y sé cuándo estoy haciendo el personaje y sé cuándo estoy siendo yo, pues tampoco tiene por qué pasarte esto. Es un Hombre, trabajo, al hombre. fin y al cabo, tú tienes hora de entrada y hora de salida. Entonces también hay que entrar y... No, pero es verdad, o sea, me Sí, pero refiero. aquí hay que hacer una puntualización en el sentido de Mm, que, primero, en el Zucca no tienen redes sociales, ellas tienen prohibido tener perfiles sociales, ya, ¿vale? vale. A no Ujú, sí, ser eso me lo he ya cuando se imaginado. salgan lo que quieran, pero en el Zucca de Sí. momento eso lo controla HanQ. Hay un perfil Ujú. de la trupe, a lo mejor creo, no Sí, porque recuerdo. además no tienen los nombres reales y Claro, demás, entonces exacto, pues sí, exacto. vale. Pero la cosa es que tú, cuando terminas de hacer una función, tienes que seguir siendo tu rol. Te explico. Pero ¿para quién? ¿Para quién? Vale, te explico. Dentro del Zucca hay una cosa muy importante que son los clubes de fans, ¿vale? Que pues son eso, son clubes que se forman de forma algunas veces semioficial y luego se convierten en oficiales, algunas veces del propio HanQ Ujú, ya los lanzan, ¿vale? Esto depende un poquito, en el que tú pagas una suscripción, ¿vale? ujú, Y tienes pues acceso a ciertos tickets, tal, y tienes meets and greets con las actrices. Y tienes una ujú, cosa que se llaman los ochakai. ¿Vale? Los ochakai ujú, son las fiestas de té que se dicen, que son normalmente eventos que hace, pues normalmente o una actriz o una pareja, por ejemplo, la Top Musume Yaku y la Top Otoko Yaku a ujú. veces hacen, o la Top Star y la Y Animante, que están en personaje. que están en Ujú, personaje, ¿vale? ujú. Con esto quiero decir que, y claro, y esto lo hacen repetidamente porque al final los clubes de fans están pagando y quieren esos accesos y quieren esas fiestas de té, que Mm, creo que si tú eres una persona que te gusta tu rol que has creado y tal, paga de mm, puta madre, pues te lo vas a pasar súper bien. Y de hecho, las Ochakai son muy divertidas porque mm. se ve pues eso, se ve por ejemplo Hanachi. Hanachi hace unos Ochakai, ¿vale? Y está con su Nivante y empiezan a hacer chistecitos y hacen algún baile tonto, Sí, que es como más hacen... improvisado, Es no más tiene improvisado, ¿vale? Y se lo es pasan como la muy más bien. juego, sí, hay más Pero sí que juego. ha habido mucha gente o, digamos, Mm, algunas actrices que han venido después de Zuka, porque todo esto siempre lo van a reportar después de Zuka, en sí, Zuka no van a reportar nada. claro. Después de Zuka que han dicho, a lo mejor yo quería hacer algo, o quería hacer, por ejemplo, algo en un Ochakai y no me han dejado porque han dicho, es que ese no es tu personaje, ¿vale? Entonces se le Ya, cuarta mucho la libertad en ese sentido. Eso es pero lo es que que quiero estás decir. trabajando, tú tienes que Ya, hacer tu ya, claro, personaje. pero... O sea, tú luego si te apetece tirarte un pedo y el personaje no se tira un pedo, pues ya cuando quedas con tus amigas te tiras un pedo, Me ¿sabes lo que te quiero encantaría que se decir? O sea, pegase yo un pedo ahí, en un Ochakai. yo lo entiendo, ¿sabes? Entiendo Ya, ya, por ya. lo que... A mí no me parece tan grave, sinceramente. O sea, me refiero simplemente que es como otra actuación, es trabajo también. O sea, decir lo que pasa, lo que cambia es el formato, no estás en un Mm, teatro, estás en un meet and greet, pero sí, estás haciendo el es personaje. literalmente milagro. Te mueve. Y de hecho, probablemente los meet and greets te sirven muchísimo para pillarle el tono a tu personaje. Porque tú cuando estás haciendo un teatro, cuando estás haciendo las actuaciones de musicales estas que estás haciendo, tú tienes una partitura marcada. Mm, Que eso no lo has creado tú, pero lo tienes que no. hacer natural. Y tú en los meet and greets, que es como tienes totalmente libertad siempre y cuando seas el personaje, ahí es Sí. cuando vas a descubrir la esencia de tu personaje realmente, que te va a servir para las actuaciones. Es Mm. decir, tú vas, o sea, esto es un poco muy de método, que a mí me parece, a Sí, mí es que lo del método
es una cosa que la gente no entiende, porque hay una movida ahí en la cabeza que tal. Sí, yo no termino de entenderlo, te lo admito que yo no Ya, termino de porque entenderlo. hay ahí como una demonización que a mí me parece fatal. Pero lo del método es como decir, que, ¿cómo exponer a tu personaje en diferentes situaciones? No, o Mm, sea, es como, no que vivas como tu personaje, pero sí que es verdad que digas, que experimentes, a lo mejor estás experimentando con tu personaje y dices, ¿cómo bebería agua mi personaje? mm. ¿Cómo hablaría mi personaje? ¿Cómo recibiría esta noticia mi personaje? Es como explorar, poner el personaje en diferentes contextos que no necesariamente aparecen en la obra, pero te dan una dimensión, una profundidad que tú utilizas en la obra. Entonces, a mí lo de los meet and greets estos me parece una forma maravillosa en la que tú, además, no estás Además que son muy pensando, divertidos, ¿eh? O sea, harías, lo objetivamente son muy haces, te sale divertidos. natural. Entonces, me parece como muy buena forma de pillarle el toque al personaje. Mm. Sí que es verdad que más horas, más trabajo, en el que estás haciendo un personaje y no estás siendo tú. Pero ya te digo que si tú tienes claro quién eres tú y Claro, quién es yo el creo personaje. que aquí el punto es que tienes que tener muy Claro, claro que ese personaje no eres tú. claro, eso es lo que te decía, digo, eso, pero es que es igual. Yo, por ejemplo, he hecho escenas en las que se me han muerto mis hijos, me han matado a mis hijos y los tengo aquí delante, ¿vale? Y yo no tengo hijos. Mm, ¿Vale? Entonces, pero yo he sentido literalmente que me arrancaban un pedazo de mí porque me mataban a mis hijos mm. y veía sus cadáveres Bof, y luego al rato me he ido a comer una lasaña. ¿Sabes lo que te quiero decir? ya, ya, Que, claro. que eso también, pues tienes que saber salir y todo eso y ya está. Entonces, bueno, que yo entiendo por dónde se va, pero claro, yo no sé cómo es la formación esta, 3 años da para bastante, pero que es eso, que es muy importante tanto entrar como salir. O Sí. sea, Hay que saber salir de entrar. claro, hay que saber subir y bajar, Hay que saber ya lo subir, va. trambólico. Trambólico. Pero bueno, Bueno, pues entonces, hmm, vamos a, ya hemos dicho que en plan que hay cositas malas en el Zuka, ¿vale? Como todo en esta vida, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con lo bueno, que es que la verdad que las funciones son muy chulas, tienen una calidad muy buena. Y como ya he dicho, es un mundillo que la verdad a mí me gusta. La verdad, el brilli sí, brilli, a todo mí me ha eso. interesado, la verdad. Ya te pasaré funciones No y tal. está Entonces, quería hacer un muy pequeño repaso de cómo está el Zuka ahora, ¿vale? Por si os interesa, por si bien. queréis echarle un vistazo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el Hanagumi, que es como, digamos, pues ya digo, es la trupe más antigua, con lo cual suele ser como la más Más importante, prestigiosa, por la así más decirlo, ¿no? prestigiosa, exacto, la que Ujú, normalmente hace las producciones más grandes, hacen más tal, ¿vale? Y ahora mismo tenemos de top ujú. Otokoyaku, tenemos a Towaki Sea, ¿vale? Cuyo Oh, seudónimo es Hitoko, ¿vale? La gente le llama Hitoko, es un apodo. Es te mira guapísima el Towaki Sea, es la que ha hecho total. Castlevania. Quiero que esta mujer me pise. Estoy enamoradísima perdida de Towaki Sea. La amo, es que la amo. Y esta foto es de Don Juan, porque ella hizo Don Juan y hizo un Don Juan increíble, de verdad. O sea, pic Don Juan, ¿eh? Muy chulo el Don Juan de Towaki Sea, ¿vale? Y su, digamos, Para contraparte, ¿vale? Es Hozukean, perdón, hay que. Hoshitsura Mizumi, Ujú, que es la que hace de María en Castlevania, que hemos enseñado antes una foto cuando estaba explicando los Shinjin Koen, sí, ¿vale? me acuerdo. ¿Vale? Que hacen de Ujú, pareja, que ella también es muy cute, es muy mona, la mm, verdad. Y mm. una buena esta, no me da tiempo porque, a ver, es que hay muchísima chicha aquí y he cortado muchas cosas. El Zuka tiene unas producciones muy importantes, ¿vale? Como unas obras que hacen cada X tiempo que son muy importantes, ¿vale? La Rosa de Versalles, El Fantasma de la Ópera, Romeo y Julieta, y una de ellas es Ujú. Elizabeth, que es una de mis favoritas. Vale, pues Hanagumi va a hacer Elizabeth el año que viene, ¿vale? Y Toma. yo me voy a quedar sin entrada y voy a llorar mucho, pero me veré el DVD. ¿Vale? Consuelo, ¿Eh? que te sirve de consuelo. Me sirve de consuelo, tía, porque mira. Pero vamos, estoy súper contentísima de que vayan a hacer Elizabeth porque llevan muchísimo tiempo sin hacerla. Y a mí me gusta mucho Elizabeth, es un musical muy chulo. Vale, de Tsukigumi, ¿vale? Tenemos a Hozuki-an, ¿vale? Cuyo apodo es Chinatsu. Y que de hecho, ella era. Ella empezó como Musumeyaku y cambió a Otokoyaku, Hostia, qué ¿vale? guapo. Sí, ¿vale? Y es muy guapo, es guapísimo, la verdad. Es que, ¿qué te voy a decir? En fin. Yo, la Ujú. verdad, aquí no puedo ser. No puede Hombre, ser. digo que guapo, aparte físicamente me refiero que qué Sí. guapo, que increíble, ¿no? Que pase de Sí. un
Una cosa Ah, no, rara. perdón, me estoy equivocando. Fue Yuri la que cambió de Otokoyaku a Musumeyaku. Nunca recuerdo ¡Hala! eso. Exacto, aquí estamos, perdón. Disculpas. ¿Vale? Amasi Yuri cambió de Otokoyaku a Musumeyaku. ¿Vale? Toma Y ya. ahora es la top, digamos, del Tsukigumi. ¿Vale? Luego tenemos Yukigumi, que para mí personalmente es de las mejores troopers. A mí me gusta muchísimo, casi todas las producciones que hace Yukigumi me gustan muchísimo, porque son como más dramaturgos, más historias tal. Aunque, de nuevo te digo que cada trupe hace un poco lo que le sale de la punta. Hostia, la Entonces, tía. sí, exacto. Entonces tenemos a Sami Jun, que es una de mis favoritas también, que estoy enamoradísima también de ella, ¿vale? Que es guapísima, divina. Además que hace unos papeles dramáticos chulísimos, ¿vale? Y luego tenemos, por supuesto, a su compañera Niro Yui, que es también cuquísima de la vida. Y que la verdad canta súper bien, la verdad. Creo Oye, recordar que y fue se dan Twice en besitos. algún Se momento. dan besitos en escena, ¿no, verdad? Pues, Em, no morreos en plan, pero si así luego, no. Pero se hacen el típico de así, de que giran la cabeza así y hacen así. En plan. pero eso es muy falso. En plan, no se dan besos de A verdad. ver, a ver. Hay veces que se han dado eso, pero de verdad. Es que A veces, me claro, que si refiero. tú ves la obra y ves que el morro está en el morro, ¿sabes? Claro. Pero obviamente Hanky va a decir que no. Vale. Ahí hay una mano invisible de por En medio, plan vale. de no, la besas en la mejilla y tú dices, cariño, que yo estoy viendo la Es que no hay imagen. nada que quede peor Se que están estás dando muy en rico. un momento así, en plan todo bonito, total, y de repente hagan, Ya. perdona, ¿eso qué No, mierda es? normalmente, ¿sabes qué pasa? Que hacen lo de que giran así y entonces están así como que Me diciendo que te parece igual de están. Ya, feo. Me parece igual de feo. O sea, ya, se ve perfectamente que no es real. ya. O sea, Hay veces que se han besado de verdad y se ha visto. O sea, deberían. pero, again, de- Hanky va a decir que no, porque Hanky es Hanky. deberían. Bueno. Sí. I have opinions. Bueno, Hoshigumi, de acuerdo Ujú. que tenemos aquí a Akatsuki Chise, ¿vale? Que es también buenísima. Es además una otokoya como muy divertida también, en plan. Mm. Está muy eso. Y tenemos a Uchashi Zuru como Tomuso Miyako, ¿vale? Todas estas fotos las he sacado del Takawiki, que es una wiki del Takarazuka que tiene un montón de imágenes y de cosas, ¿vale? Porque ellas tienen unas revistas oficiales donde hacen, pues eso, sesiones de fotos y entrevistas y tal, y normalmente se sacan de ahí, ¿vale? Luego tenemos aquí a Hoshigumi, ¿vale? Perdón, Soragumi. Ujú. Ya no sé ya qué gumi estoy. ¿Vale? Que tenemos a Sakuragi Minato como Tokoyaku. Y luego tenemos aquí a Haruno Sakura, ¿vale? De Tomuso Miyako. ¿Vale? Y estas son, digamos, las tops que hay ahora, ¿vale? Ujú. Hay algunas que están ahora mismo en descanso, otras están preparando producciones, ¿vale? Suelen ir, como ya he dicho, de viaje, por así decirlo, por todo Japón, a teatro, ¿vale? Pero yo os recomiendo que si podéis ir a Japón, ¿vale? Vayáis a Tokio o a Takarazuka y así veis el final, la verdad. Porque al final es una cosa muy Ujú. eso. Y entonces aquí va a venir la pregunta que la gente va a decir, bueno, Pili, ¿pero dónde veo esto? En plan, a ver, por poder, si eres millonario, te vas a Japón y lo ves, ¿sabes? En plan, se pueden comprar tickets en la web de habla inglesa, ¿vale? No hay ningún problema, no tenéis que poner número, no tenéis que poner nada, simplemente compráis y tal. Sí que decir que las entradas inglesas salen un poquito más tarde que las japonesas y salen más tarde que las de fans, obviamente, los del club de fans, porque están pagando para tener eso. Y pues a lo mejor si hay alguna, por ejemplo, estábamos diciendo, Hanagumi va a hacer Elizabeth. Yo voy a intentar conseguir entradas, sí, voy a conseguirlas, no. O sea, quiero decirte, muy probablemente para cuando lleguen al este inglés ya no haya entradas, ¿vale? Pero hay otras opciones, ¿vale? Para ver el Zuka, son un Por poco cierto, caras. ¿hacen giras internacionales o no? No. Vale. Hicieron una vez, una unidad de vez que mandaron a Estados Unidos, creo recordar, y ya no lo han vuelto a hacer. Vaya. Vale. Porque además creo que fue como un poquito antes del COVID o algo así. No recuerdo bien, te lo tengo que mirar. Pero hicieron como un intento de hacerlo
internacional y como que no salió bien o no sé qué follón hubo, que no eso. De todas maneras, yo creo que de aquí a un tiempo a lo mejor vuelven a intentarlo otra vez, ¿eh? Porque Castlevania ha cogido muchísimo fama internacional, ¿vale? Porque al final es un videojuego muy famoso, muy tal, Claro. y ha traído mucha gente gaijin al Zuka. Y que ya conocían la historia, entonces Claro, pues entonces ha llamado la atención. parten de eso, no es algo... Efectivamente. Entonces, ¿cómo podéis ver el Zuka? Vale, pues aparte de ir a Japón y gastarte un huevo de dinero en un viaje para ver a señoras cantando, tienes también la opción de los DVDs y Blu-rays. Hay varios sitios, varias tiendas. Si tenéis curiosidad, me decís y yo os digo dónde, Takan, etcétera, etcétera. Donde tú puedes comprar los DVDs, los Blu-rays de las actuaciones. El problema es que es verdad que son bastante caros. Es decir, de 80 euros no te va a bajar un DVD. Entonces, a lo mejor yo te diría que si estás muy seguro de que esa función te va a gustar, ¿vale? Por ejemplo, a mí, un Elizabeth, pues me lo voy a meter por el culo, sí. ¿Sabes? Claro, ¿sabes? Pero si no, pues a lo mejor sí que es verdad que se pasa un poco de precio. ¿Qué otras opciones tienes que son más económicas? Rakuten TV. Rakuten TV es una página web, ¿vale? Que es una televisión digital, por así decirlo, ¿vale? Que sí que es verdad que tenéis que coger una VPN para esto, ¿vale? No se puede conectar en teoría desde España, pero podéis con un NordVPN, un lo que sea, os conectáis y podéis acceder a Rakuten TV, pagáis un ticket que vale lo mismo, vale como unos 20 euros, como un ticket normal de tal, y lo veis, veis una grabación del este. El problema aquí también es que tiene que ser en la hora japonesa, con lo cual tenéis que verlo a las 4 de la mañana. Pero una opción, quizá, quién sabe, es a lo mejor hacer algo para que esa, no sé, a lo mejor mantener mucha la atención en la pantalla y grabar en tu retina lo que está pasando para verlo luego, ¿sabes? Por favor, no me denuncie. Y luego, otra opción también, que también tiene que ser con VPN, es el Takarazuka Sky Stage. El Takarazuka Sky Stage es un canal de televisión. Esto no es página web, es canal de televisión, aunque se puede acceder online, obviamente. Y también tenéis que hacer con una VPN. Es como un canal plus, ¿vale? De solo Takarazuka. Y tienen toda la programación que es Takarazuka todo el rato. ¿Vale? Qué guapo. Van poniendo a lo mejor, pues eso, grabaciones. Reportajes, entrevistas. Shows, tal, sí. Efectivamente. Entonces lo podéis ir viendo, ¿vale? También deberíais pagar. Qué peligro este canal, ¿eh? ¿Eh? Qué peligro este canal. Es peligrosísimo. ¿Qué pasa? Que es de pago también el canal, entonces en teoría deberíais pagar el canal para verlo, ¿vale? ¿Hay alguna opción de ver estas cosas completamente gratis? Pues no sé, investigar. El internet es muy amplio, a lo mejor hay, no sé, tutoriales de cosas a través de las que puedes ver, ¿sabes? Obras, no sé, yo no sé, no sé. Hay opciones de verlo gratis. Mi recomendación es que a lo mejor busquéis comunidades de fan que os puedan ayudar. Y a lo mejor os pueden pasar cosas y tal. Dicho esto, espero que os haya gustado esta turrísima, ¿vale? Muchas gracias por escucharme y por aguantar mi fangirleo. ¡Bravo! Interesante, la verdad. ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que sí. Me ha gustado, me ha parecido muy, muy claro la información, muy amplia. Y la verdad es que dices, sí, por encima, a ver, habrá más cosas, pero jolín, te llevas ya una idea y ya sabes lo que es. O sea, ya a mí alguien por la calle me pregunta, ¿qué es el Takarazuka? Y yo ya Y sé. ya sabes decirle que sí. Yo ya digo, me voy al cazador, al pasapalabra y tal. Claro, Y te sale de repente una pregunta del Zuka y dices, lo tengo. total, y luego también yo qué sé, que yo dentro de lo que, o sea, jolín, a mí me interesan estas Claro, es cosas. que literalmente, digo, el primer tema tiene que ser algo de teatro que le guste a Sara, digo yo, coño, mi lesbiana, ¿eh? Claro. Literalmente. Yo es que, claro, de oriental pues conozco el no, el kabuki, el bunraku, que es el bunraku es de marionetas, Sí, muy marioneta. chulo. De todo el Suzuki. Entonces, pues eso. Luego la ópera de Pekín también me ha parecido, el Katakali, todas esas cosas. Tiene mucha similitud, pero claro, eso es más como de principios del 20, entonces Claro, esto más es Broadway, más, más sí. claro, esto es más, claro, yo lo que todos los
que te he contado son teatro puro oriental. Esto también es teatro oriental, pero también un poco con la mirada occidental. Que entonces, pues mira, muy interesante. Así que eso. Pues nada, que sepáis que también sabemos cosas, ¿vale? Sí, nada, no os acostaréis sin saber una cosa más, toma. Total. Nada, pues Ay, muchas gracias, Pili, por toda esta información, por el currazo que ha estado increíble. Tu explicación ha sido maravillosa y muy clara, ya te digo. Muy interesante el tema. Y bueno, yo pensaré también un tema, no sé sí, cuándo lo podré hacer, cuando pero quiera. también lo quiero pensar y ya iré viendo, ya iré viendo. También decir que lo quería hacer más corto y me he pasado un poco. Pero es que tiene mucho También he chicha de y no decir sabía dónde parar. otra cosa también a favor de Pili es que este fin de semana teníamos planeado hacer Manga Isho, pero se ha Pero no pasó. retrasado la publicación y ha sido el sustituto, o sea que Sí, pues la encima lo tenía he ya hecho a preparada. reloj. Entonces dije, mira, pues vamos a tirarle. Claro, ha sido como el momento, Sí, pero sí, vaya tela. sí, sí. Pues nada, Yo ya tengo pensado también cuál va a ser mi siguiente. joder, Pues, qué ¿quieres tía. saberlo? Es que se me ocurrió Venga, el otro dímelo. día. Quiero hacer un X razones, no lo sé porque este me ha salido muy largo y quiero hacer otro un poco más corto. Porque Batman es una lesbiana. ¡Hostia! Vale, me parece bien. Y voy a hacerte una tesis y es que no me vas a poder decir que no al final, ya verás. Vale, vale. Tengo ganas, quiero verlo. En Bueno, fin, pues chiquitos, hasta aquí el directo de este fin de semana sí, y ya os iremos contando próximamente qué sucederá. sí. Muchos besitos. Chao. Chaito.